Claro, además, yo digo siempre, tío, es que ya no es cuestión de ser claro, es cuestión de duda de lo que te digo. Es decir, yo digo que te pongo la información encima de la mesa. Mi responsabilidad acaba ahí. O sea, tú has confiado en mí todos estos años y te estoy diciendo que me estaba equivocando. ¿Es cierto que tener agujetas significa que has entrenado bien? Sí que hay evidencia, y de hecho, por ejemplo, pues yo también cuando me he roto el bíceps, entrenar el miembro contralateral ayuda al miembro dañado. Entonces sí que es una muy buena estrategia y un muy buen apunte. Hay que estirar antes de entrenar, estirar después. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? La mejor forma de estirar la musculatura es haciendo series de aproximación para el propio ejercicio. ¿El CrossFit es lesivo? Los esteroides te permiten muchas licencias. ¿Es cierto que a las mujeres les cuesta ganar más masa muscular de manera relativa que a los hombres? Si una mujer de 60 kilos se mueve más y entrena más que un hombre de 60 kilos, debe comer más que un hombre de 60 kilos en términos generales. ¿Cómo ha ido cambiando tu perspectiva a lo largo de estos años, tanto en el entrenamiento como en la nutrición? Pues llevo una dieta Plan Master, 100%. ¿Cuál sería el rasgo principal que diferencia un entrenamiento para la ganancia de fuerza y otro para la ganancia de masa muscular? Es la primera vez que noto que me odian de verdad. ¿Cuáles son los principales errores que ves en la gente cuando quiere ganar masa muscular? Todas las células de tu organismo se ven alteradas cuando tú entrenas. Entonces, eso hay que alimentarlo. Y si hay una infraalimentación, pues el desarrollo va a ser mediocre. Entonces, yo ahí me iría más a la alimentación. Es el gran error que veo. Hoy tenemos en el podcast a un invitado de lujo, una de las caras más reconocidas del fitness en España en la última década. Es dietista y un referente en el sector de la nutrición y el ejercicio llevado a la práctica, ayudando a miles de personas a transformar su físico sin perder de vista lo más importante, su bienestar. Es el líder detrás de Cultura de Gym, un equipo multidisciplinar que ofrece nutrición, entrenamiento, fisioterapia y psicoterapia con un enfoque integral y totalmente personalizado. Además, ha llevado sus servicios un paso más allá con Hacker de Gym, un instituto online que forma entrenadores en programación avanzada de entrenamiento y marketing. Hoy vamos a hablar con alguien que realmente entiende el fitness desde dentro. Bienvenido, Marcos. Joder, qué maravilla de presentación, chicos. Me siento una estrella de rock. Muchas gracias por invitarme y va a salir una charlita guay, seguro. Sí, seguro. Bueno, Marcos, conocemos a Cultura de Gym desde hace años. De hecho, yo recuerdo, fíjate, antes de que me empezara a gustar todo esto, que veía el blog, todo lo que compartíais. O sea, es que eres una de las personas que más tiempo lleva divulgando en este sentido. Pero queremos que nos cuentes un poco también sobre Marcos Gómez, o sea, la persona que hay detrás. ¿Quién es y por qué empezó a interesarle todo este mundillo? Vale, pues empiezo realmente, pues yo no era entrenador ni era dietista, luego me he ido formando por el camino, pero pues empiezo divulgando porque me gustaba la policía, entonces me fui a opositar y había que pasar unas pruebas físicas. Entonces, pues obviamente yo no estaba en forma, aunque me gustaba el deporte y tal, me gustaba verlo por la tele, que es como el que dice, me gusta el fútbol, claro, verlo, ¿no? Pero no jugarlo. Pues me pasaba un poco igual, entonces me apunté al gimnasio, me empezó a gustar todo muchísimo y empecé a preguntar. Y claro, pues la gente te decía lo típico de, tienes que esforzarte, tienes que entrenar fuerte, tienes que comer mucho. Y yo que soy una persona pues muy analítica, pues como vosotros y demás, que es como, vale, pero ¿cuánto es mucho? ¿Cuánto es mucho entrenar? ¿Entreno 6 días, 5? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas series? Entonces, había muchas preguntas que por aquel entonces, pues, las respuestas no estaban claras. Entonces empecé a leer mucho y cuando yo leía, como me daba cuenta que a nivel general, pues tampoco estas respuestas se le daban a nadie, pues empecé a escribirlo en un blog y a escribirlo en la red social que había por entonces, que era Twitter. Y a la gente le empezó a interesar. Entonces, aunque yo no fuera entrenador por aquel entonces ni nada, pues como veía que había interés, pues cada vez se fue haciendo más grande, hasta que, bueno, en 2025 estamos aquí con un equipo de 12 personas, que está compuesto por 2 psicólogos, 4 fisios, entrenadores, nutris, y ayudando a cientos de personas. Entonces, pues, como digo siempre, los actos que tú hagas, pues tienen consecuencias, y en este caso la pasión nos ha traído aquí, y a ver qué pasa en los próximos años. Qué guay, la verdad. Y como curiosidad, ¿en quién te fijabas? O sea, ¿quiénes eran tus fuentes de conocimiento en aquel entonces? Que no pasa nada, ¿eh? O sea, yo empecé y recuerdo que era el YouTube primitivo del fitness con gente muy, muy mítica, Mm. pero ya por curiosidad, vamos, a ver si coincidía con alguno. Pero yo sobre todo blogs, tío. No sé si recuerdas el blog de Fisiomorfosis, que es un blog que, yo sé, ya no existe, ya Eso hace sonaron un muchísimo. montón. Sí, sí, sí. Y aún así había cosas que yo decía, entonces pivoté a blogs americanos, que también que era como que tocaban temas más profundos, pero no acababan de concluir, eran como quizás un poquito más ribombantes y dije, tiene que haber más cosas. Entonces empecé pues en PubMed y a leer pues artículos científicos. Entonces digamos que fue por ahí las fuentes de donde yo bebía. Lo cual también me llevó a ser muy técnico hablando, muy técnico divulgando, lo cual me di cuenta que era un error.
y al final pivoté hacia lo práctico, pero pues con un conocimiento que fui integrando de leer blogs y sobre todo pues revistas científicas. Bueno, dentro de lo que es el campo del fitness, sabemos que el culturismo es, o al menos era, una de tus pasiones. De hecho, si hay alguien que no le pone cara a Marco, es un tío muy fuerte. No sé si alguna vez te llegaste, alguna vez te llegaste a plantear competir. Sí, me lo planteé varias veces y tampoco lo quiero ver como un error, o sea, ahora en perspectiva sí lo veo como un error, pero sí que me lo planteé porque era como el desarrollo natural, ¿no? Es decir, pues un pescador pesca, yo qué sé, pues, un panadero hace pan y una persona que se dedica al fitness compite en culturismo. Era como el razonamiento ese primitivo que teníamos y mucha gente incluso tiene. Y para nada, yo creo que un buen preparador tiene que ser un buen preparador, no tiene por qué competir. Y ha sido un error, digo, de alguna forma he aprendido, entonces no lo quiero ver como un error, pero he involucrado muchos recursos cognitivos, personales, económicos en intentar competir cuando realmente, pues, para la gente que nos esté escuchando o viendo y quiera ser entrenador o dietista, no hace falta estar en forma ni hace falta estar fuerte para ser entrenador. Y la gente dice, no, realmente tienes que hacer con lo que promulgas. Y yo digo, no, tío, hay médicos que fuman y te dicen que no fumes porque es lo que te tienen que decir. Es decir, lo que tú hagas en tu vida personal es irrelevante. Entonces tú puedes poner a la gente muy fuerte, puedes hacer grandes pérdidas de grasa con tus clientes o puedes trabajar mucho la salud desde la nutrición, independientemente de lo que tú hagas. Entonces, sí lo he intentado, lo veo como un error. Y para los que se quieran dedicar a esto, que digan, Buah, es que tengo que competir para captar más clientes o para generar autoridad, que va, no es por ahí. Sí, de hecho yo he llegado a la conclusión estos últimos años, cuando he conocido a gente muy top, de que la mayoría no tienen cuerpos para nada destacables de cara al exterior. La gente que más sabe de nutrición y demás, al final, no es gente que se promocione precisamente por su físico, la verdad. Claro, es que al final yo digo siempre lo mismo, que es una sobresimplificación, pero tú imagínate que cada día te levantas con 100 unidades de energía. Tío, yo quiero involucrar esas 100 unidades en mejorar mi negocio, en estudiar más, en si pues tengo algún vacío de conocimiento, pues me cojo una formación. Si de esas 100 unidades invierto 30 en entrenar y en hacer dieta estricta, entonces pues estoy lastrando mi negocio o yo qué sé, No es, hay tiempo para estar mamadísimo, leerse todos los papers del mundo, o sea, hay que elegir. eso es. Luego sí, Vale. entrenar, comer bien y demás, pero todo en su justa medida, ¿no? Como se suele decir. Pizza. Y hoy en día, ¿qué opinión tienes un poco de ese sector del culturismo más, sin hacernos enemigos, más, más puro, por así decirlo, esos más a rajatabla, que parece que es el único camino, ese culturismo que podríamos llegar a decir que es incluso tóxico un poco a veces? ¿Qué opina? Vale, a mí estas cosas me gusta hacer zoom out y verlas con perspectiva. Hay gente que disfruta mucho de eso. De verdad, he conocido gente que disfruta mucho, necesita eso, le gusta mucho, pero hay un gran perfil de personas que son como muy perfeccionistas, muy cuadriculados y que sufren mucho, atesoran mucho sufrimiento y mucho malestar. Entonces, lo que yo opine es irrelevante, pero sí que me gustaría dar el mensaje de que si realmente tú crees que tienes, o sea, realmente tú crees que estás sufriendo, tienes que hacerte esa pregunta, o crees que no eres feliz del todo, pues planteate qué puedes cambiar, ¿no? Entonces, nosotros vemos a muchas personas que tienen una relación nefasta con la comida, las atendemos, van mejorando, y cuando se dan cuenta que ya se sienten bien, quieren entrenar, quieren hacer dieta, pero no quieren hacer culturismo. Entonces, si te gusta el culturismo, lo disfrutas, te mola muchísimo, tus colegas hacen culturismo, ok, es por ahí. Si no eres feliz del todo, hazte esa pregunta porque, joder, tenemos una puta vida, entonces vas a estar jodido por tener abdominales, de verdad. Yo creo que no vale la pena, así que, bueno. ¿Y tú crees que la nueva perspectiva un poco esta del culturismo natural, que ya no es que solo sea natural dejando de lado los esteroides, sino que se promueve también otro tipo de hábitos, pues a lo mejor ya no ser tan restrictivos, pues hacer puestas a punto un poco más saludables, con menor impacto? ¿Crees que estamos por el buen camino? A ver, eso, repito un poco lo mismo, cada uno tiene que ver cuáles son sus metas en la vida, cuáles son sus fines. Hay gente, joder, yo tengo conocido gente que dice, yo en los próximos 3 años me voy a ciclar o voy a centrarme en competir y luego pues ya tengo unas fotos, me hago un nombre, hago no sé qué y luego ya me dedico a otra cosa. Me parece bien. Hay gente que se mete en un bucle como de cuesta abajo, de hacer dieta, estar todo el año en forma, creen erróneamente que el culturismo natural es más saludable cuando realmente pues pierdes líbido, pierdes, o sea, te haces una analítica y estás destrozado. Y luego, claro,
hay gente que se aprovecha muy bien de esto, ¿no? Que es otro punto, el punto profesional de eleva tus niveles de testosterona de esta forma, con esta nutrición, y como que se van parcheando problemas cuando realmente la persona nos está preguntando si eso es lo que quiere hacer en la vida. Entonces, yo realmente en el culturismo veo que hay grandes problemas. Hay gente que lo disfruta mucho y con esa gente estoy ok, pero también hay grandes problemas de muy baja autoestima. ¿Por qué se mete la gente en el culturismo? Muchas personas que se meten en el culturismo. Baja autoestima, no me siento bien, quiero ligar más, quiero ser más aceptado por determinado círculo de personas. Tío, ¿realmente quieres ser aceptado por un físico? ¿De verdad quieres que tus amigos, tus parejas te acepten por el físico? Plantéate eso de verdad. Entonces, si esa es la respuesta, yo creo que ese no es el camino. Si disfrutas del culturismo de verdad, repito, por eso digo que no voy en contra del culturismo. Yo amo el culturismo, amo la disciplina, pero siempre y cuando la disfrutes. No lo hagas por un fin ulterior de agradar a terceros. Eso me parece muy destructivo. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, y más allá del culturismo, ¿llegaste a tocar el tema del powerlifting? ¿Te dedicaste a ello algún tiempo? Pues tuve un pequeño affair con el powerlifting, pero me di cuenta que era muy malo, entonces eso me frustraba mucho. O sea, yo siempre fui un tío muy grande, cuando además intenté prepararme para competir, yo estaba entre 120 y 125 kilos y mis marcas eran muy mediocres para mi peso, entonces pues tampoco me incentivó mucho y volví al culturismo rápidamente. Tuve ahí un pequeño acercamiento, sin más. Hace años también sufriste una lesión grave entrenando, ¿no? Una rotura del tendón del bíceps. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo lo afrontaste a nivel psicológico, de entrenamiento y demás? Tuve suerte que ya estaba bastante desencantado con el culturismo puro de competición. Tuve suerte que me pilló en ese momento porque sí que me afectó psicológicamente. De hecho, el bíceps no me quedó bien, o sea, es una lesión traumática que requirió una intervención quirúrgica y estéticamente pues no quedó bien. Entonces, si me llega a coger en la época de que como que el físico prácticamente lo es todo, me hubiese destrozado. Por suerte, me pilló un momento concreto que lo llevé bien. Vale. Y ahora, o sea, que te han quedado efectivamente lesiones, o sea, secuelas. Sí, me han quedado secuelas, pero me resulta irrelevante. Es decir, no Vale. O sea, pero por limitaba. ejemplo, a nivel de entrenar, ¿tienes que hacerle adaptaciones o te limita en algún sentido? Hay cosas que no puedo hacer, dominadas no puedo hacer, que antes además era un ejercicio que me gustaba. En el press banca, cuando estoy llegando al fallo, sí que me molesta porque se me sube el bíceps, lo tengo muy acortado. Pero como tampoco es algo importante en mi vida, o sea, yo a día de hoy entreno para estar saludable, para estar sano, me gusta entrenar, me encanta entrenar. Qué bien, Entonces, como no quiero llevar mi físico a ningún tipo de límite, qué pues bien. Pues qué guay también que hayas generado esa relación tan saludable con el deporte, ¿no? La verdad. Más allá de la imagen, que sea para estar sano. Estupendo. También nos gustaría entender un poco las diferencias entre los distintos objetivos de entrenamiento. ¿Cuál sería el rasgo principal que diferencia un entrenamiento para la ganancia de fuerza y otro para la ganancia de masa muscular? el músculo es un tejido vivo al cual le damos estímulo. El grado de estímulo que tú le des hace que más o menos se adapte. Entonces, no hay entrenamientos para ganar masa muscular ni tampoco hay entrenamientos para perder grasa. Hay un estímulo que tú le das, en este caso con las pesas o con el deporte que tú quieras que haga, que le da esa señal al músculo para que se mantenga. Entonces, siempre y cuando tú entrenes pesas y generes un déficit calórico, vas a perder grasa y vas a mantener la masa muscular. Siempre y cuando tú entrenes pesas y comas más calorías de las que gastas, vas a ganar músculo porque vas a sobrealimentar esa masa y le vas a permitir, pues, agrandarse, en este caso, por decirlo de alguna forma. Entonces, en función de los objetivos que una persona quiera, pues tiene que modularlo por ahí. Y si hablamos en concreto, en comparación de ganar fuerza como tal, o sea, de poder levantar más kilos y masa muscular a nivel más de estética, Ujú. ¿ahí se diferenciarían en algo? Sí, se diferenciaría en la forma de entrenar. Tenemos que pensar que la ganancia de fuerza es una respuesta más nerviosa, es como las fibras se coordinan entre ellas, se expresan y se contraen para, en este caso, desplazar o arrastrar un objeto. Y el entrenamiento de hipertrofia va más orientado a unas contracciones musculares que favorezcan el crecimiento. Entonces, el entrenamiento sí que tiene ciertas características que varían. No tanto en el número de repeticiones, sino en cómo se ejecuta el propio entrenamiento. Muy bien. Y ahora precisamente que está tan al alza de nuevo el tema del entrenamiento híbrido, mezclar un poco esa, pues eso, promover un poco la resistencia, la explosividad y aparte la hipertrofia, ¿qué opinión tienes? ¿Y es realmente útil o es mejor que hacerlo por separado o cómo crees que debería enfocarse para sobre todo la salud, que al final es lo que nos importa?
El entrenamiento concurrente, que es el que mezcla pues, ejercicio cardiovascular con ejercicio de fuerza, me parece maravilloso y aunque me guste mucho la ciencia, hay que atender también a las leyes naturales. Nosotros estamos diseñados biológicamente para movernos por el medio, es decir, para correr, para andar, para saltar, y también estamos diseñados para desplazar objetos, para trepar, para entrenar fuerza. Entonces, la mezcla de los dos me parece maravilloso, es natural y me parece que si buscas el óptimum de salud, estar lo más sano posible, que es por ahí, ese es el camino. Eso sí, a la hora de aterrizarlo en un papel y hacer ejercicio, nos podemos encontrar con problemas, sobre todo si queremos llegar, digamos, a un nivel medio avanzado. ¿Por qué? Porque el entrenamiento no es solo músculo, aunque muchas veces lo aterricemos en estoy fuerte, estoy menos fuerte, tengo más fuerza, tengo menos fuerza. Ya, pero también tienes tendones y tejidos pasivos. Entonces, si tú, por ejemplo, haces cardio larga distancia el lunes, tus rodillas, tus tendones de Aquiles tienen impacto. Si tú haces un hit el martes, imagínate un hit por cuesta arriba, ¿sabes? El tendón de Aquiles tiene impacto. Y si el miércoles haces pierna en el gimnasio y haces gemelo, el tendón de Aquiles tiene impacto. Entonces, la musculatura se recupera mucho antes. Los tendones tardan más tiempo. Entonces, me parece una forma espectacular de entrenar, pero hay que tener mucho cuidado con la programación de entrenamiento para que no haya roturas de bíceps, como yo he tenido. También me he roto el isquio, he visto roturas también en otras personas. Entonces, hay que tener cuidado con eso, porque la gente suele ser mucho de, me siento bien, correr me hace liberar endorfinas, me siento súper bien, mañana voy al gimnasio, te pegas una época de hipermotivada y las lesiones pues se pueden dar. Y es un problema cuando además haces algo que te gusta. Sí, ahí es cuando hay que estar realmente bien asesorado por profesionales, tanto del ejercicio como de la nutrición, para poder soportar bien todo ese gasto energético. Entonces, viendo esta combinación que me dices, ¿qué opinas del CrossFit? Porque en teoría mezcla un poco todo eso. Me parece una disciplina muy divertida. Sé que hay como una batalla entre culturistas y crossfiteros, se le puede llamar. No sé si crossfiter es un término despectivo. A mí el CrossFit, a mí el CrossFit me gusta, o sea, especialmente me gusta. Lo que no me gusta, o sea, me gusta como Marcos persona. No me gusta tanto como entrenador, porque aunque cada vez se cuantifique más, es más complicado de cuantificar que el entrenamiento con pesas. Entonces, desde una perspectiva profesional, veo muchas cosas que se pueden escapar, aunque cada vez se hace mejor, pero como usuario, como cliente, me parece la hostia. O sea, es cardio, es fuerza, es entretenido, es dinámico, a mí me gusta mucho. Vale, y la pregunta del millón, ¿el CrossFit es lesivo? Evidentemente sería comparado con qué, bla, bla, pero bueno, cuéntanos un poco. No, no, no es lesivo. O sea, el lesivo es cuando tu cuerpo no está adaptado. Ahí también meto el problema que acabo de mencionar de la cuantificación, que no puedes cuantificar de forma tan precisa como con el entrenamiento de pesas, pero lesivo no es. Es como cuando dicen, es que el jalón tras nuca es lesivo. Si fuera lesivo el jalón tras nuca, con una sola repetición te lesionarías. Eso no pasa. Lo que es lesivo es la dosis de entrenamiento que esté de las capacidades de tu tejido. Entonces, lesivo no es nada y lo es todo al mismo tiempo. O sea, desde mi punto de vista, que evidentemente no tengo ni idea, o sea, yo no soy entrenadora ni nada, pero bueno, era crossfitera hasta que me lesioné efectivamente. Y en mi perspectiva, quizás, o sea, yo no entro a valorar si los ejercicios como tal son lesivos o no, porque ni idea, pero sí que es cierto que creo que se genera un ambiente como de muy burro, o sea, como no medir, ¿no? Sino a morir, ir a morir, y entonces que a veces igual se genera un poco un ambiente de pasarte de rosca y ahí igual podría haber lesión, pero eso sin decir que sea más o menos lesivo que otro deporte, solo ese. Claro, pero eso tiene como una doble vara de medir, porque a mí personalmente, no sé si os pasará, imagino que también, hay días que no me apetece nada entrenar, que digo: "Buah, me tiro en el sofá y me leo un libro y me voy a dormir". En cambio, si vas al gimnasio, haces 4 series y te vas. Pero el CrossFit tiene un ambiente que es justo lo que tú dices, que te despierta y dices en plan: "Buah, ya entreno y qué bien me lo he pasado". Entonces, sí, tiene esa parte que te puede extralimitar, pero también la otra que te puede motivar e incentivar. A mí me No, gusta. no, total. Sí, yo estoy deseando recuperarme para volver, o sea, es genial. Y bueno, es verdad que Pablo hace CrossFit. Hombre. Y es que encima por lo general se hace mucho grupo humano, ¿no? Cosa que en el gimnasio, pues sí puedes tener tus Mm, coleguitas y tal, pero yo creo que no es igual. Yo creo que el qué va. CrossFit, y yo no lo he hecho en Hay la vida, muchísima piña, sí, sí, es pero súper chulo. El gimnasio es más solitario, sí. yo en el tema CrossFit, ya para cerrarlo, es cierto que no soy tan partidario, sobre todo para la gente principiante, porque creo que se da ese mensaje de que el CrossFit está muy chulo, que lo está seguramente. Entonces, la gente que quiere empezar a hacer deporte y sabe que el gimnasio no termina de gustarle, se mete, y creo que también, aparte de ser demandante físicamente, necesitas muy buenas técnicas. Entonces, esa gente que empieza de cero y ya se mete a saco a hacer un volumen de entrenamiento probablemente alto para ellos,
mezclado con esa técnica, yo creo que es, vamos, un caldo de cultivo perfecto para una lesión, o que a lo mejor incluso terminen rechazándolo porque, claro, al día siguiente se levantan totalmente reventados. Entonces, bueno, puede generar un poco ese sentimiento. En cuanto a la técnica, yo creo que sobre todo también varía muchísimo en función del box al que vayas. O sea, que al final es la atención que te presten, si te hacen más o menos caso. Y hay de todo. O sea, yo me he encontrado cosas terribles y luego pues boxes que son una fantasía. O sea, que están súper atentos. Así que bueno, depende un poco, pero sí. Mm. Sí, yo trabajé en un gimnasio donde había como diferentes horarios y había horarios de la gente pues más que empezaba y también depende mucho pues del coach o del entrenador que pues que te vigile, que te cuide, que vea un poco si te estás extralimitando. Entonces, ir a un lugar es como todo, ¿no? Si vas a un nutricionista, era un buen nutricionista, si vas, yo creo que también la calidad del personal también influye mucho en eso. Y para esa gente que nos está oyendo hoy, que ayer fue a CrossFit y que está totalmente reventada, llena de agujetas, ¿es cierto que tener agujetas significa que has entrenado bien? No, las agujetas son sinónimo de normalmente unas extralimitaciones no funcionales, es decir, no acaba teniendo un sentido. Es decir, el hecho de buscar agujetas no te va a dar mejores resultados, eso para nada. Sé que hay una corriente muy estoica, sobre todo una corriente de los 90, de esfuérzate mucho y qué va, qué va. Y de hecho, incluso personas que leen ciencia dicen, joder, tú cuando dañas la musculatura y generas ese dolor, ¿no? Esas agujetas, eso incrementa muchísimo la síntesis de proteínas y evidentemente incrementa la síntesis de proteínas porque has dañado el músculo, que son proteínas, entonces se sintetiza más proteínas para reparar el músculo, no para que el músculo crezca. Entonces, eso ya está desmentido hace muchos años, pero sí que es cierto que hay una corriente residual que viene de los 90, a principios de los 2000, que tiene esa creencia. Entre usuarios es normal tener esa creencia, no pasa nada, porque hay muchos vídeos en YouTube que refuerzan esa idea, pero no, sabemos hace muchos años que eso no es necesario. De hecho, se puede crecer muchísimo, se puede ganar mucha fuerza sin tener un ápice de agujetas, ni sin sentir los músculos. Esto es algo que he visto mucho, incluso hay algunas chicas que dicen, joder, el glúteo izquierdo lo siento menos. Bueno, eso es por la distribución de los nocioceptores, que pues no sientes igual el músculo, pero eso no significa que no lo estés contrayendo. Entonces, ni sentir el músculo es extremadamente necesario, ni tener agujetas tampoco. ¿Y es explícitamente necesario tener que dañar al músculo como tal o tampoco? No es que es decir, perseguir dañar el músculo no es necesario y es totalmente improductivo, pero dañar el músculo es una consecuencia de contraer el músculo a intensidades altas. Entonces, si tú entrenas a intensidades altas, cierto daño siempre se va a dar. El grado del mismo puede favorecer que tengas más o menos molestias, la cantidad de nocioceptores, que son como pues unas terminaciones que le dan al cerebro la interpretación del dolor, pues la cantidad de nocioceptores que tú tengas en la zona, que son los receptores ASICs que detectan los cambios de acidez y demás, pues determinarán el grado en el que tú sientes eso, pero es consecuencia del entrenamiento, no debemos perseguirlo. Entonces, para conseguir esa hipertrofia es imprescindible, aunque sea una consecuencia un poco indirecta, el haber hecho esa pizca de daño al músculo. No tiene por qué darse. Es decir, la hipertrofia viene de aplicar tensión en los músculos. Es decir, alto grado de tensión en los músculos, contracciones, o sea, contracciones intensas mantenidas en el tiempo, es lo que hace que el músculo tenga que verse empujado a crecer, a formar estructuras más complejas, porque entiende el cuerpo que cuando tú le has dado una carga determinada de entrenamiento, es posible que se la vuelvas a dar la semana que viene. Entonces se prepara y cada vez se va preparando más. El objetivo de cualquier persona, ser biológico, es vivir, mantenerse con vida. Entonces, cuando el músculo dice, joder, aquí Mario me está friendo a sentadillas, yo me tengo que preparar porque a lo mejor se le da por freír más sentadillas cada semana. Entonces, los músculos de tu torso, de tus piernas, se van haciendo cada vez más fuertes, más resistentes, más grandes. Eso es lo que el músculo hace. Proceso de que tú le metas esas cargas con sentadilla, pues a veces se van generando como pequeños microtraumatismos, pequeñas roturas. Entonces, las microroturas van a estar ahí. Que tú las persigas, ese es el gran error que pues, cometen muchas personas. De acuerdo. Igual En el mundo del... Uy, de perdón. técnico, si queréis, No, repito. no, precisamente te iba a No, dar que las va, que gracias va. porque creo que ha quedado súper claro y creo que es bastante más complejo de lo que la gente se puede llegar a imaginar. No, no, estupendo. También pensamos, en el mundo del fitness se debate como si fuera un poco entre la perspectiva de la evidencia científica versus estar fuerte. O sea, se me ocurre un poco, por ejemplo, por decir a alguien sin buscar hate, Tarraco, que es un buen ejemplo de alguien que está muy fuerte,
pero que hasta donde yo he podido ver su contenido, más que aportar evidencia como tal, pues bueno, opina o habla de su experiencia. ¿Crees que la experiencia sirve como una fuente fiable de conocimiento? No voy a opinar sobre Tarraco, evidentemente, pero la experiencia es una forma de hacer ciencia. O sea, tú tienes una hipótesis, observas, recoges datos y pues interpretas, ¿no? Entonces vuelves a generar esa hipótesis y dices tú, vale, yo si entreno muy fuerte y llevo el cuerpo al límite, crezco. Vale, pero es lo típico de, vale, viernes, pero ¿a qué coste? ¿Sabes? Es decir, tú claro que creces, pero ¿qué estás suponiendo en tu organismo? Entonces, el problema de la ciencia individual, que es la experiencia, es que está llena de sesgos personales. Es decir, ¿cómo funciona esto es lo mejor? Bueno, para saber si es lo mejor o es lo más válido hay que compararlo. Entonces, cuando entra la comparativa, cuando entra el método científico, cuando hablamos de grupos, hacemos ensayos con un grupo experimental, con un grupo control, vemos diferencias, tenemos diferentes estudios y ahí es cuando, por ejemplo, nos damos cuenta que ir al límite, ir al fallo o determinados protocolos, pues no son los mejores o no son los más apropiados. Esa es una parte. De eso se encarga la ciencia, de darnos datos para tomar decisiones. Pero es que luego hay que devolverlo al plano profesional. Y es que la ciencia habla de medias, pero todos sabemos, bueno, cualquier entrenador sabe, cualquier dietista sabe, que tú le pones una rutina a una persona y tiene unos resultados de la hostia, y le pones la misma rutina a otra persona y tiene menos resultados. Y es cuando entra la individualización. Entonces, un buen profesional bebe de la ciencia y luego individualiza en función de lo que está suponiendo para cada individuo, que eso también es a lo que enseñamos a muchos de los entrenadores que formamos en el instituto. Claro, sí, sí. Bueno, Tarraco, que por cierto es una de esas leyendas que comentaba al principio del YouTube un poco primigenio del fitness. Vale, Marcos, y es común que la gente, a mí también me ha pasado, se suelen estancar cuando están buscando ganar masa muscular. ¿Por qué suele pasar? Pues porque se dan constantemente con la misma pared. Veo a la gente cuando tiene cualquier problema como que no avanza tanto en la ganancia de masa muscular o que no avanza porque no pierde grasa, lo que hace es insistir más en lo mismo. Es decir, si estoy apretando con la dieta, tengo que apretar más con la dieta. Si estoy entrenando, tengo que meter más series. Además, aquí la evidencia científica nos dice que mayor volumen de entrenamiento suele ser mejor para generar mejores adaptaciones. Entonces la gente esto en su mente lo traduce al hebreo y dice, vale, hay que hacer más. Y el hecho de hacer más es lo que puede producir que te estanques. Lo que hace un buen preparador es observar lo que suponen los entrenamientos para la persona, es decir, el entrenamiento es la carga externa, la dosis de entrenamiento que tú le das a un cuerpo. Y luego el cuerpo se manifiesta, tiene signos y síntomas. Pues tú tienes una caída en la motivación, estás más cansado, no recuperas bien el entrenamiento, entonces si tú eso se lo comunicas al entrenador, el entrenador puede ver que la carga de entrenamiento es excesiva. Cuando tú haces un bloque de volumen de entrenamiento, que normalmente pues son entre 8 o 12 semanas, y ves que la persona ya no avanza, se va estancando en las cargas, se va estancando, va perdiendo motivación, lo que solemos hacer es una semana pivot o de descarga en la cual bajas un porcentaje la carga, el atleta o el cliente se empieza a motivar de nuevo, se empieza a sentir mejor, y ahí es cuando cambias de bloque. Es decir, el momento ese del estancamiento es un momento muy preciso para hacer una reducción en las cargas y para cambiar de bloque de entrenamiento. Así es como no se da nunca el estancamiento. ¿Cuál es el problema? Cuando te estás estancando y aprietas más. Porque lo que vas a hacer es que ese pequeño descenso o esa pequeña meseta que se da en el crecimiento empiece a ir cuesta abajo. Y te encuentras personas, por desgracia, joder, que llevan 2 años entrenando, intentando ponerse fuertes o perder grasa y están exactamente igual. Están frustradas, están cansadas, empiezan a tener insomnio, están irascibles, joder, con todo lo que me esfuerzo, no avanzo. Entonces, el estancamiento, para que le sirva de consejo a la gente que no está escuchando, es un buen momento para hacer una breve descarga y cambiar de bloque de entrenamiento. Incluso descarga a nivel general, ¿no? A lo mejor incluso tomarse unos días de relax y volver a coger todo con más ganas. Yo no soy muy partidario de eso porque en base a la ciencia, la experiencia no suele ser lo mejor. Si tú, por ejemplo, vienes haciendo una serie de ejercicios, ¿vale? Pues press banca, press militar, sentadillas, extensión de cuádriceps, lo que sea, esos mismos ejercicios le bajamos un poquito la intensidad, número de repeticiones, etcétera. Entonces tu cuerpo como que respira, si queremos verlo así, y luego tu musculatura le cambiamos los ejercicios ligeramente. Por ejemplo, estás haciendo press banca plano, pues hacemos press banca inclinado. O si quieres cambiar de ejercicios o lo que sea, pues se va haciendo un cambio progresivo. Y así el cuerpo, digamos la musculatura, está constantemente recibiendo el estímulo que necesita y va recibiendo las variaciones en el estímulo que también necesita para favorecer adaptaciones a largo plazo. Entonces, yo no soy partidario y no creo que sea lo mejor el hecho de estoy estancado para una semana.
De hecho, lo que va a hacer eso es que cuando te vuelves a reincorporar tengas mucho daño muscular, muchas agujetas, no suelen ser lo mejor. Vale, y más allá del tema estancamiento, en general, que esto daría para otro podcast, yo creo. ¿Cuáles son los principales errores que ves en la gente cuando quiere ganar masa muscular? Pues uno de los errores, aquí me tengo que huir del entrenamiento porque de los grandes errores es la alimentación. La gente come poco. Y de hecho, tú si buscas esto, haz la prueba porque es espectacular. O sea, tú buscas buenos alimentos para ganar masa muscular. Vas a encontrar con casi toda seguridad, por ejemplo, la avena. Entras en el blog y te dice, la avena es un alimento ideal para perder grasa. Es en plan, que yo no venía esto. Sí, es decir, toda la orientación y en nuestro subconsciente, la alimentación se orienta para perder grasa o para ganar músculo mientras pierdes grasa. Y es que es un problema ver a tantas personas que quieren ganar músculo infraalimentadas. Le tienen miedo a las calorías, tanto chicos como chicas, que suele pensar, no, son más las chicas. No, no. Y tú también, que estás comiendo 2.800 calorías y necesitas 3.500 por lo menos. O sea, si te quieres poner fuerte, come. Porque además pensamos que si tú entrenas bíceps y pectoral, y el lunes y el miércoles te recuperas, es que eso está guay. No, no, o sea, tú cuando entrenas, obviamente estimulas y fatigas las fibras musculares, pero también el plan inmunitario. O sea, todas las células de tu organismo se ven alteradas cuando tú entrenas. Entonces, eso hay que alimentarlo. Y si hay una infraalimentación, pues el desarrollo va a ser mediocre. Entonces, yo ahí me iría más a la alimentación. Es el gran error que veo. O sea, yo creo que eso lo vemos, seguro que tú también, Mario, que lo vemos día a día en consulta. A mí que me vienen muchas chicas de CrossFit, eso, comiendo que sí, pechuguita de pollo y ensalada, es como, madre mía. Y es Claro, que lo es notas que enseguida. O sea, haces algo, 4 cambios en la dieta y vuelan. algo que también se suele ver es que como intentan hacer todo tan bien, pues quieren que la dieta sea perfecta, sea pues de mucho vegetal y tal, que está genial, pero es que hay veces que a lo mejor tienes que meter alguna cosita un poco más calórica, que se salga de eso que tú te piensas que está tan bien para llegar a las calorías que necesitas y de verdad progresar, porque es que entonces, a base de cereales integrales, por muy bien que esté, es que no llegas, porque te sacias con 2.000 calorías. Pues bueno, Mm. Bueno, otro tema son un poco en el tema del deporte, la prevención de lesiones, que bueno, tú mismo comentas, o sea, antes hablábamos de la lesión que has tenido, yo me lesioné en septiembre y bueno, también ha resultado ser bastante aparatoso, va para largo. ¿Qué consejos crees que deberíamos tener en cuenta para evitar lesiones? Aprender sobre programación del entrenamiento. Al final, lo que los lesionamos son estructuras que han sufrido excesos. Entonces, tanto el hecho de prevenir la lesión se previene con ejercicio, como el hecho de recuperarse de la lesión se recupera con ejercicio. Ni con masajes, ni con electroterapia, ejercicio. O sea, cuando tú te excedes, por ejemplo, imaginemos un tendón, ¿no? Que pues, lo tienes inflamado, te empieza a doler, obviamente esa inflamación hay que esperar a que remita un poco, etc. Pero hay que volver a fortalecerlo. Si tú dejas de entrenar porque estás lesionado, lo que hace ese tendón, en este caso, es debilitarse más. Entonces, no podemos permitir, por decirlo de alguna forma, que el tendón se debilite, porque entonces cuando volvamos a sobrecargar, pues será más susceptible de volver a dar dolor o a darnos limitaciones. Y es cuando muchas veces la gente dice, gente que nos llega a nosotros nos dice, es que tengo esto que es crónico. ¿Pero por qué dices que es crónico? No, porque me lleva doliendo 2 años. Eso no significa que sea crónico, significa que te lleva doliendo 2 años. Hay que ver por qué te lleva doliendo 2 años y qué has hecho. No, cuando me duele paro, tomo ibuprofeno y cuando me deja de doler vuelvo. Claro, lo vuelves a sobrecargar y como se ha desadaptado te vuelve a doler. Entonces, si hacemos las cosas bien y programamos el entrenamiento adecuadamente, incluso gente que tiene hernias, pues la hernia es totalmente asintomática, puede entrenar, puede hacer sentadilla, puede hacer lo que quiera. Entonces, tanto la prevención como la recuperación, normalmente ejercicio. Pues justo. Yo, por ejemplo, me lesioné la pierna derecha y bueno, cuando ya estuve, como decías, cuando ya hubo pasado un poco ese edema que tuve tremendo y demás y ya estaba un poco más funcional, pues enseguida a entrenar, aunque fuera la pierna izquierda con la misma, o sea, digamos, con la misma intensidad como si fuera normal y la derecha pues en la medida de lo posible. O sea, que total, es un poco forzarse ahí de no perder el ritmo, seguir entrenando. Sabemos, ¿no? Si no me equivoco, que, por ejemplo, en este caso, ¿no? Poniendo el ejemplo de las piernas, entrenar la pierna izquierda también puede hacer mantener la musculatura de la pierna derecha, ¿cierto? Sí, me parece muy buen apunte. De hecho, precisamente, tuyo que tu lesión ha sido muscular, ¿no? Por lo que me comentas, por el tema de edema. Mira, tengo una rotura de menisco, edema óseo, y en respuesta a eso se me hizo una inhibición muscular artrogénica completa del cuádriceps, o sea, el nervio no funcionaba en absoluto. Joder, vaya, menudo cuadro. Sí. Bueno, pues Sí, mucho ánimo, joder. gracias. Sí que hay evidencia, y de hecho, por ejemplo, pues yo también cuando me he roto el bíceps, entrenar el miembro contralateral
ayuda al miembro dañado. Entonces sí que es una muy buena estrategia y un muy buen apunte. Así que sí, si te duele un lado y te limita, sigue entrenando el miembro contralateral. Vale. Y sí, antes de entrar, porque luego lo teníamos apuntado para preguntártelo sobre el tema de la restricción de flujo sanguíneo, ¿eres partidario de utilizarla en un volumen muy bajito a altas repeticiones en recuperación de lesiones? Em, para empezar, tengo que ser honesto, yo no soy experto en recuperación de lesiones, o sea, mucho que aprendo porque nosotros tenemos un trabajo multidisciplinar, o sea, trabajamos todos juntos en cada caso. Cuando una persona nos contrata las asesorías, estamos todos en un grupo. Entonces yo aprendo mucho de mis compis fisios, pero yo no soy fisio. Entonces mi conocimiento llega donde llega. Y además, por respeto a ellos, tampoco me quiero meter y opinar pues donde pues no entiendo ni controlo ni creo que me competa a mí. Entonces, no lo sé, no lo sé. No te Vale, sabría qué genial. decir. Qué bien. Muy buena respuesta. Sí, totalmente. Luego en relación, otro tema así como muy comentado es el tema de los estiramientos, ¿no? De un poco, hay que entrenar, hay que estirar antes de entrenar, estirar después. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? En el caso del entrenamiento de pesas, por ejemplo, cuando tú haces un press banca, si te tumbas con la barra y empiezas a calentar solo con la barra, vas ganando movilidad. Entonces, eso es estirar. Que tú te pongas a hacer estiramientos de estos cochineros, ¿no? Como se le llaman en la barra, y hacer cosas raras, eso no te prepara para el ejercicio. Lo que está haciendo es fatigando esas estructuras y esa musculatura para luego proyectar fuerza a la barra. Entonces, la mejor forma de estirar la musculatura es haciendo series de aproximación para el propio ejercicio. Diferentes si hablamos, por ejemplo, de fútbol y demás, que ahí ¿qué hay que hacer? Pues lo que hay que hacer son los gestos que tú vayas a hacer. De hecho, solemos ver a los futbolistas como pegando patadas al aire, haciendo pues eso, aducciones laterales y demás, y eso es lo que hay que hacer. Y durante el ejercicio, por ejemplo, estar haciendo un cruce de poleas para pecho y entre series estirar. Eso se veía antiguamente en algunos, bueno, antiguamente y ahora también, que cuando tú hacías eso incrementabas la síntesis de proteínas, pero es justo lo que hablamos antes, incrementa la síntesis de proteínas porque aumentas el daño que generas a los tejidos. Entonces, ¿que eso incrementa la síntesis de proteínas? Sí, estamos totalmente ok con eso. ¿Que eso sea favorable para el crecimiento? No, no es de hecho, es contraproducente, puede incrementar la tasa de lesiones, porque digamos que hace más temprana la percepción de fatiga, fatiga ante los tejidos, entonces no tiene demasiado, no tiene ningún tipo de sentido, vaya. Muy bien. Sin entrar mucho en detalle, porque son temas un poco complejos, cuéntanos por encima conceptos como, por ejemplo, la tensión mecánica o la sobrecarga progresiva cuando queremos ganar masa muscular. Aquí hay una palabreja que se debería conocer más, que es la mecanotransducción. Mecanotransducción, que es como una palabra muy rara, muy rimbombante. Pero es esencial para entender la hipertrofia y si esta palabra se entendiese, se acabarían el 99% de los mitos que hay en redes sociales. La mecanotransducción es el proceso mediante el cual el estímulo mecánico que le llega a los músculos, tus músculos se contraen, pues es el proceso mediante el cual estos estímulos mecánicos, estas perturbaciones, generan cambios químicos dentro de la célula. Entre esos cambios químicos está el incremento de la síntesis de proteínas. Entonces, la tensión mecánica, cuando tú haces un press de hombros, digamos que tus fibras del hombro se contraen en alta intensidad. Eso hace que las células musculares digan, ¿qué está pasando aquí? Me estoy estresando, estoy teniendo tensión, perturbaciones, ¿qué tengo que hacer? Pues incrementar o favorecer que esta estructura se haga más grande. Eso es la tensión mecánica, es la reina, digamos, de la hipertrofia. Tú tienes que tensar la musculatura. Luego, ¿cuál ha sido la pregunta? La sobrecarga progresiva. También comentarlo un poquillo, o sea, explicar quizás un poquillo, ¿no? Los conceptos de sobrecarga progresiva, tensión mecánica, igual conviene dar una breve definición. Sí, ¿y por qué son tan importantes? O sea, porque si no, no estaríamos diciéndolo. Vale. Recupero porque, claro, yo me iba por el derrotero porque cuando hablamos de evidencia científica tenemos pues la tensión mecánica, el estrés metabólico y el daño muscular. Sobre el daño ya hablamos y según nosotros vamos haciendo repeticiones, pues vas generando estrés metabólico, vas acumulando iones de hidrógeno, la zona se va acidificando, que la gente pues que entrena pues más orientado al fitness, al culturismo, notas esa quemazón en los músculos. Pues todo eso es una interpretación de la mente que está también muy involucrado con la fatiga, pero aquí lo importante es la tensión mecánica, la tensión que tú le aplicas a los músculos. Si esa tensión que tú aplicas esta semana a los hombros es una tensión X, para la semana siguiente debería ser X más Y, más un pequeño Y. Esa es la sobrecarga progresiva. Cada vez demandándole más a esas estructuras para que las estructuras tengan una razón para hacerse más fuertes. Eso es la sobrecarga progresiva.
¿Eso voy a poder hacerlo de continuo siempre? No. Va a llegar un punto que esta línea ascendente va a generar una meseta. Cuando esta meseta se suele mantener 2 semanas, 3 semanas, lo que hay que hacer es lo que hablamos antes, una semana pivot para resensibilizar de nuevo a estos músculos y luego se vuelva a sobrecargar y se vuelva a subir. Eso es la sobrecarga progresiva. Muy bien. Y siguiendo con esta clase un poco de fisiología, entrenamiento y demás, explícanos brevemente qué es el RIR y, y en qué se diferencia del RPE, porque es cierto que hay gente que lo confunde muy a menudo. ¿Vale? Para empezar, ¿para qué se utiliza el RIR y el RPE? Antes hemos hablado de un press de hombro, por ejemplo. Pues un press de hombro, si tú coges un peso determinado, imaginemos 10 kilos en cada mano, tú tienes capacidad de hacer un número limitado de repeticiones, porque llega un punto que te vas esforzando, te vas cansando y un momento que simplemente pues ya no puedes. Eso sería el RP 10, cuando tú ya no puedes hacer más repeticiones con ese peso. Y al mismo tiempo tenemos el RIR 0. ¿Qué significa RIR 0? Pues es como darle la vuelta al RP. RIR 0 es me quedan 0 repeticiones hasta el fallo muscular. Entonces, RP es una escala de 10 valores a partir de la cual el RPE6 me quedan 4 repeticiones para llegar al fallo, el RPE7 me quedan 3, el RP8 y el RIR digamos que es a la inversa. Menuda chorrada, qué tontería, teóricos del entrenamiento. ¿Para qué sirve esto? Vale, pues esto sirve, al igual que cuando tú tienes un coche te pone cuenta revoluciones. ¿Para qué? Porque si vas siempre al máximo de las revoluciones, a 8000 revoluciones, fatigas el motor, lo quemas y el coche tiene problemas. Pues con los músculos es igual. Si vamos siempre al límite, pues acabas generando problemas, acabas generando fatiga, acabas generando daños en los tejidos. Entonces, para esto sirve el RP y el RIR. Entonces, ¿hay que ir siempre por debajo? Siempre no. A veces podemos ir al límite, al igual que con un coche. A veces tú puedes ir al límite con cuántas revoluciones, pero es muy importante saber cuándo vienen curvas, cuándo, ¿sabes? Entonces, para eso sirve el RIR y el RP. Son escalas numéricas que te dan una percepción subjetiva del grado de esfuerzo que está implicando la serie en este caso. Y para la gente que justo está empezando, que esto le puede sonar mucho a chino, ¿cómo lo enfocáis? ¿Le hacéis a lo mejor algún tipo de analogía? Pues eso, como lo que nos has comentado del coche, o por colores según dificultad o algo así, o directamente se lo explicáis. Para empezar, bajo mi punto de vista, creo que una persona que acaba de empezar no creo que sea muy útil. Es decir, una persona que acaba de empezar en cualquier cosa, tú si quieres empezar a dibujar o a aprender inglés o a lo que sea, pues te metes en YouTube y vas aprendiendo. O sea, la gente que acaba de empezar tiene como mucha información por todos los lados, hasta que llega un punto que ya considere que tiene cierta información como para profesionalizarse más, contratar a un preparador. Entonces, en general, lo que quiero decir con esto es que ya de forma natural la gente que nos llega ya tiene cierta curiosidad, ya tiene, vale, ya sé lo que se ríe, ya sé lo que se repite, o creen que lo saben, por decirlo de alguna forma. Entonces, para la gente eh, que no sabe cómo aplicarlo bien, es decir, yo no sé cuándo voy a un RP9, para eso hay estrategias. Por ejemplo, hacer una rampa. Yo te digo, Mario, vamos a hacer 5 series de 10 repeticiones, la primera RP6, la segunda RP7, entonces tú las vas haciendo con el conocimiento que tú crees que tienes. Y en la última vamos a hacer una rampa, es decir, con ese peso vas a hacer tantas repeticiones como sea posible. Hemos dicho que vas a ir a 10 repeticiones, entonces en esta rampa deberías hacer un máximo de 11. Eso es que cuantificas bien el RP, o sea, tienes una buena relación. Si haces 15 repeticiones, es que estabas infraestimando esto. No sé si... Entonces, sí, sí, ¿Sí? sí. Entonces, respecto a lo que hablábamos al inicio de la entrevista del culturismo más clásico, esa idea de a reventarte siempre al fallo porque es la forma de que crezca el músculo y pues todo eso es que no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Porque no controlas nada y simplemente estás siempre reventado. Efectivamente, y aquí esto no es tirar piedras hacia ningún tejado, en todo caso es tirar piedras hacia el mío, porque a mí me ha pasado, pero es que los esteroides te permiten muchas licencias. O sea, si a tu músculo, o a tus tendones, pues tienen una recuperación X, lo que hacen los esteroides es acortarla. Entonces de ahí pues vienen muchos problemas. La gente con esteroides dice, esto es lo que funciona, cuanto más entrenes más grande te pones. Sí, ok, te permite que esas licencias, pero que además también te lesionas. Uno, sabemos que no es lo mejor, porque si entrenases menos, y esto lo vemos mucho en los culturistas de la New School, de la nueva era, culturistas que, por cierto, son criticados por culturistas de la vieja escuela. No sé si seguís culturismo, pero bueno, yo soy hiper fan de Phil Heath, que es como el tío más grande, más estás guapo, coño, que lo tiene todo, es empresario, es guapo, y está fuerte, que digo, un plan, Dios, mamá, soy ese. Vale. Ese tío lo han criticado mucho porque no entrena fuerte.
Yo digo, tío, que has sido Mister Olimpia un porrón de veces, que está mogollón de fuerte. Quizás, en lugar de criticarlo, deberías aprender, porque incluso al no entrenar tan fuerte, lo gana todo. Entonces, no, es que es genética. Que sí, que no me cuentes historias, ¿sabes? Si fuera genética y entrenase más fuerte, pues más lejos llegaría. No hay como la gente, digamos, que traduce en su mente hacia lo que ellos creen que funcionan porque es lo que han hecho. Entonces, en ningún aspecto, entrenar siempre al límite es lo mejor. Claro, esto es un poco como en el tema de la nutrición, ¿no? Que llevas 40 años de tu vida haciendo una cosa y que llegue alguien y te diga que es la otra, que lo que estabas haciendo estaba mal, pues a la gente le duele, claro. Yo quería volver al RIR antes de terminar con este tema. Bueno, yo estudié en la Universidad de Granada, donde está el grupo de Amador García Ramos, que están trabajando mucho con este tema de entrenamiento basado en la velocidad. Que bueno, explicando de manera muy precaria, es un poco que en base a la velocidad con la que hagas las repeticiones, pues más o menos se puede estimar cuán cerca estás del fallo. No sé, era por curiosidad, por si más o menos conoces este tema, si le es prometedor o quizás no. Es prometedor, por supuesto. O sea, volvemos al press militar, que es el ejercicio que por la cámara más visualmente me queda bien. Tú, según vas haciendo repeticiones y te vas acercando al límite, tú vas perdiendo velocidad. Entonces, lo que hacemos con estos medidores de velocidad, con estos encoders, o hay aplicaciones incluso pues, que te graban y ya te miden la velocidad, pues tú determinas cuánto cerca estás del fallo, cuánto de óptima es la fuerza que estás aplicando. Vale. Problema, que requiere conocimiento técnico y requiere material. El RP y el RIR no. Entonces, por eso nosotros abogamos tanto por hacerlo fácil. O sea, aunque nosotros tengamos un marco teórico muy profundo, incluso nos formamos entre nosotros dentro de la empresa, lo tenemos que hacer fácil para la gente. Hacerlo práctico para mí es una virtud. De hecho, decimos siempre que si algo no lo estás explicando de forma sencilla es que no lo entiendes bien del todo. Entonces, a la gente hay que dárselo fácil. Y el trabajar con velocidad, pues claro que es súper top, pero requiere conocimiento técnico y material, con lo cual, pues está muy guay, pues para los ambientes que está guay. Claro, no, no, totalmente. O sea, está claro, pues eso, para estudios, para quizás alto rendimiento, pero evidentemente para alguien en el día a día no Claro, es algo viable. claro, Y un atleta, no, perdona, dime, un atleta que va a ir a las Olimpiadas es que tiene que controlar hasta el mínimo de los detalles. Entonces, para eso sí que es súper útil, pero claro, para Ujú. Paco de 40 años que está empezando a entrenar, Claro. pues no. Ujú. 100%. y esa correlación siempre se da así. O sea, si, no sé, por ejemplo, el hecho de hacer un entrenamiento, o sea, un movimiento quizás como más rápido o más explosivo, ¿se puede entender a partir de ahí que estás todavía lejano al RIR? O sea, esa correlación entre velocidad y lejano al RIR, madre mía, cómo estoy, perdón, lejano al fallo. Eh, sí, porque tu capacidad de hacer fuerza, es decir, fuerza es masa por aceleración. Entonces, según vas perdiendo aceleración, sí. Vale, que puede ser un poco un buen recurso, ¿no? Para a lo mejor los que estén aprendiendo un poco a usar el RIR, saber, ¿no? Quizás, no sé, para orientarse un poco, no lo sé. Sí, pero de alguna forma para mí es importante porque realmente el RIR y el RP es algo muy individual, o sea, es la percepción. De hecho, la fatiga nosotros la explicamos siempre como una percepción. No es que la fatiga hay metabolitos, o sea, la fatiga es una percepción. Tú paras de hacer series cuando tu cerebro no le da más órdenes al músculo o cuando tú, pues por falta de voluntad, por lo que sea, no puedes más. De hecho, la gente muy experimentada tiene capacidad de transgredir muchas barreras psicológicas. Entonces, una persona que está entrenado digamos, a posponer gratificación, por decirlo de alguna forma, voy al límite, como que está más comprometido con el dolor y con el disconfort. Entonces, para mí es importante ese aspecto psicológico del entrenamiento. Vale. Y en personas, si ya digamos entrenadas, ya digamos con un cierto grado de entrenamiento, ¿es más común pecar por exceso o por defecto con el RIR? ¿Me explico? Una persona entrenada Sí, infraestima mucho, o sea, se exceden. A esas vale. personas les hay que enseñar normalmente a levantar el pie del acelerador. Al igual que la gente que lleva 2 años entrenando, que nos contrata, que ya conoce el RIR, el RPE, sobreestiman, entonces hay que decir, aprieta un poquito más que puedes darle un poquito más. Vale, vale. Muy bueno eso, de acuerdo. Vale, también quería preguntarte un poco, si, o sea, centrándonos un poco en diferencias entre mujeres y hombres, ¿es cierto que a las mujeres les cuesta ganar más masa muscular de manera relativa que a los hombres? De manera relativa, no. De manera absoluta, sí. De hecho, las mujeres, imagínate ya en general que en los hombres, que hay una cantidad de mitos y leyendas, las mujeres es como le metes un por tres. O sea, es que el estrógeno es malo, es que la progesterona, es que el ciclo menstrual, es que las rutinas con el ciclo menstrual. A ver, o sea, para toda la maquinaria, para los vagones. O
sea, cada mujer para empezar es un mundo. O sea, hay gente que el ciclo menstrual le afecta mucho en la producción de fuerza, hay mujeres que no. Hay mujeres que le da mucha hambre y hay mujeres que no. O sea, para- ahí es cuando hay que entrar en la individualización. Y luego, el estrógeno. ¿Qué pasa con el estrógeno? El estrógeno, para empezar, cuando una mujer llega a los 55, 60 años y pues, sus niveles de estrógeno baja, tiene más infartos, pierde masa muscular, se suele lesionar más, suele haber más roturas de tendones, de cadera, de todo. Entonces, ¿realmente el estrógeno es malo? ¿De verdad? O sea, a mí, o sea, un poco que leas me da a entender que no. Además, las mujeres pueden hacer más repeticiones que un hombre, se recuperan antes. ¿Seguro que el estrógeno es malo? ¿De verdad? Ojalá más yo, ¿sabes? Es como, no es malo. Entonces, la mujer tiene capacidad relativa de aplicar la misma fuerza que el hombre, de comer las mismas calorías que un hombre. Una mujer de un peso determinado, una estructura determinada y un porcentaje graso determinado, debe comer prácticamente las mismas calorías que un hombre. O sea, simplemente hay que ver las fórmulas, las variaciones son mínimas. Si una mujer de 60 kilos se mueve más y entrena más que un hombre de 60 kilos, debe comer más que un hombre de 60 kilos en términos generales. Entonces, a nivel de nutrición, a nivel de fuerza, a nivel de ganar masa muscular, en términos relativos, no es exactamente lo mismo, pero es muy similar. Entonces, chicas, comed, entrenad y machacadlos. Ahí, muy bien. Mencionabas la tolerancia a la fatiga. Las mujeres, eso yo juraría que lo había escuchado, ¿no? Que las mujeres tienen mayor tolerancia a la fatiga que los hombres. ¿Eso se aterriza de alguna manera en el entrenamiento? O sea, ¿cambiarías algo en la programación en ese sentido? Hay que estudiar cada caso individual, porque después también dentro de cada mujer pues es un mundo, pero sí que las mujeres suelen tolerar más repeticiones, pues suelen utilizar pues un poco mejor el metabolismo de las grasas. Entonces sí que hay ciertas diferencias que pueden ser susceptibles al menos de una primera hipótesis. Luego a partir de ahí, cuando tú vas conociendo a tu clienta, pues le vas ajustando, le vas adaptando, etcétera. Entonces depende mucho. Y como decía, es muy importante individualizar porque, bueno, el ciclo menstrual sabemos que varía muchísimo entre diferentes mujeres, pero de manera general, ¿crees que hay evidencia que muestre que es conveniente modificar el entrenamiento según la fase del ciclo menstrual? No, es absurdo. O sea, no se merece ni explicación, es algo extremadamente... Es que es una propuesta de marketing. Soy experto en entrenamiento para el ciclo menstrual de la mujer. Buah. Que hay cosas que evidentemente son diferentes y que de hecho la evidencia científica muchas veces solo se han hecho los experimentos con hombres y hay cosas nuestras que se obvian, o sea que totalmente creo que, o sea, un poco esa reivindicación es necesaria, pero de ahí a de repente, no sé, tratarnos como si fuéramos un ser vivo diferente, bueno, creo que hay un paso, ¿no? No, o sea, además está súper bien lo de ser especialista en mujeres, porque una persona que realmente es especialista en mujeres, pues tiene, digamos, un gran trabajo. De hecho, a nosotros nos pasa que una gran parte de nuestro trabajo con algunas mujeres es el abordar pues, algunas creencias irracionales con la alimentación y demás. Entonces, sí que es cierto que lo que es propio de mujeres son ciertos mitos y ciertas creencias que, pues eso, por ejemplo, es que el estrógeno es malo. No. De hecho, cuando te tomas según qué tipo de píldoras, verás cómo tu rendimiento empeora. Y de hecho, incluso los hombres que utilizan farmacología, utilizan los esteroides, suelen creer el estradiol muy bajo. Y es un error, te lesionas. Entonces, o sea, si eres experto en mujeres y haces bien tu trabajo, me parece totalmente loable y ojalá más como tú. Justo. Estos son algunos de los mitos que es que, como ya hemos visto, hay un montón, pero más allá de esos típicos, los más oídos, que es que yo creo que ya hasta cualquiera sabe que es un mito, como por ejemplo, si las mujeres entrenan se van a poner como hombres. Bueno, es que Ojalá. cualquiera sabe que eso es mentira. Más allá de eso, ¿cuáles son los mitos realistas de alguien que a lo mejor sí que lleva ya pues 1 año y medio, 2 años entrenando y que aún así sigues escuchando? Hostia, buena pregunta. Muy buena pregunta. ¿Cuáles son los mitos? Hombre, el más común, diría que de los más comunes, no de los clientes que tenemos, porque nosotros cualificamos mucho a la gente, pero lo que veo en redes sociales es el tema de la testosterona, tío, la puta testosterona. Que si entreno con ejercicios complejos o como determinados alimentos o tal, me incrementa la testosterona. Y es en plan, tío, hazte analíticas. No, no es cierto. Es decir, además, la cantidad de testosterona libre que a ti te queda para generar masa muscular, hablamos de personas naturales, va a ser prácticamente la misma. El organismo tiene tantos mecanismos de contrarregulación, de regulación, de retroalimentación negativa, positiva, que tus niveles de testosterona, perdón, van a ser los mismos prácticamente. Es decir, lo que va realmente a cambiar tu forma de entrenar, de desarrollarte y demás, es los niveles de estrés, que tú descanses bien, que te levantes descansado, que tus relaciones sociales sean buenas, tu buena relación con el gimnasio y con la dieta. Es decir, que generes adherencia con el gimnasio. No que vayas 3 meses y otros 2 pues estés un poquito vagueando. Es decir, eso es lo importante y es donde hay que trabajar.
tus niveles de testosterona. Es absurdo. Es que decir, no lo digo absurdo como despectivo hacia quien lo cree. Es decir, me parece increíble que en 2025, con toda la cantidad de divulgadores que tenemos en redes sociales, que son science-based, con la cantidad de evidencia que tenemos que ha traspasado las barreras de las revistas indexadas y ha acabado en blogs, en vídeos de YouTube, que hay una corriente tan masificada es que si hago sentadillas, se me eleva la testosterona, y es que si como mantequilla, se me eleva la testosterona, entonces tengo más vitalidad y estoy más fuerte. No, tampoco es quizás que sea malo, que es otro debate aparte. Pero no, hasta analíticas, verás que no. Sí, lo del famoso HIIT, ¿no? Que te haces 10 sprints y ya, vamos, tienes la testosterona que vas a ganar muchísimo más masa muscular. Que, oye, que el HIIT está genial a nivel cardiovascular, pero bueno, parece ya que es esa píldora mágica que es la clave para ponerte fuerte. Claro, que además es que no significa que el hit sea malo, que es lo que tú dices, simplemente la premisa por la que lo haces es erróneo. Es decir, adquiere una buena relación, un buen vínculo con el hit porque te gusta, porque te motiva, porque te mola, porque te sientes, Tyson Gray haciendo eso, ¿sabes? Pero no porque vayas a elevar la testosterona, ¿no? La premisa es errónea. Hmm. Y ya para cerrar un poco este bloque del tema ejercicio, antes de pasar más a la nutrición, ¿hay algún tipo de técnicas a la hora de entrenar o herramientas como puedan ser las straps, los cinturones o el tema de la restricción de flujo sanguíneo que te he preguntado antes, que tú creas que sí que de verdad es útil y que con el paso del tiempo se va a ir demostrando? Em, es decir, un músculo crece cuando tú estimulas ese músculo. Entonces, si tú quieres que te crezca el dorsal, tienes que estimular el dorsal. Es decir, la creencia, por ejemplo, vuelvo al ejemplo de las sentadillas, de cuando tú haces sentadillas te crece todo el cuerpo. No, olvídate. O sea, te crece la musculatura que tú has estimulado. Cuando haces sentadilla te pones una barra encima de los trapecios, estimulas erectores espinales, estimulas trapecios, estimulas glúteo, aductor, cuádriceps. Esos músculos crecen. Los músculos que tú no estimulas en ese grado de intensidad no van a crecer. Entonces, me tengo encontrado mucho, gente que quiere estimular el dorsal, pero tiene un agarre muy débil. Entonces, si utilizas straps y fortaleces ese agarre, le vas a dar más tensión, que es lo que hablábamos antes, al dorsal. Entonces, los straps ahí están súper bien. Lo mismo con cualquier elemento, cualquier estrategia o técnica que te permita darle ese grado de estímulo a un músculo para el cual tú tengas un impedimento. En este caso sería la fuerza del agarre. Así que estoy totalmente con el uso de straps para este tipo de personas. ¿Y algún tipo de técnica, pues por ejemplo, lo que te he dicho antes, hace 1000 años en YouTube, esas técnicas de llegar hasta 30, 40, 50 repeticiones al acabar, que cada uno el que lo decía le ponía su apellido, ¿no? A la técnica, pues como que he descubierto yo esta mega técnica, que claro, tú lo haces y sales tan bombeado de sangre, porque lo único que has hecho ha sido fluir la sangre con 50 repeticiones, que dices, madre mía, esto me está poniendo. No hay nada milagroso, ¿no? O sea, No, realmente no. Y hay aquí un mito muy extendido también, ya que antes me comentaste el tema de los mitos, que creemos que entrenar repeticiones bajas, entre 1 y 3 repeticiones, imagínate una sentadilla, que fatiga mucho el sistema nervioso central. Yo digo, vale, de momento estoy totalmente con esa teoría. Ahora, haz el mismo ejercicio, pero a 30 repeticiones. ¿Cuál fatiga más? A 30 repeticiones. Entonces, lo que estás consiguiendo con esa premisa es fatigarte mucho más, aumentar el tiempo de recuperación entre sesiones. Entonces, no son técnicas, son para llevar esas sensaciones de, ¡buah, me he esforzado mucho, soy un mercenario, soy un militar, soy un soldado! Vale, pero yo como entrenador quiero que si tu premisa es ganar masa muscular, que ganes masa muscular, no que seas un soldado en el gimnasio, ¿vale? Entonces, si tu premisa es ganar masa muscular, me parece que no es la mejor estrategia. Si tu premisa es entrenar a modo de catarsis porque te ha dejado la novia y estás sufriendo, pues dale a la catarsis. Entonces, Estupendo. depende para es qué, que ¿sabes? yo Claro. creo ya, para cerrar del todo esto, yo creo que al final el tema de entrenamiento parece un poco que molesta decir que al final es un poco relativamente básico, entendiendo que hay complejidades, pero que al final es entrenar bien, entrenar pesado, controlar un poco la carga y tal, y que todas esas parafernalias de esta nueva forma de hacer las series, este nuevo ejercicio súper random que lo ves y dices, pero si es que haces más en un Napoleón tríceps normal que lo que estás haciendo aquí, que parece que estás haciendo el payaso. Te quieren vender siempre esa novedad para venderte su producto. Entonces, bueno, Claro, es que además, o sea, muchas veces se nos olvida, bueno, a nosotros nos dicen, ¿no? A nosotros y a la gente que tiene nuestra corriente, como que complicamos mucho las cosas. Y digo, a ver, el entrenamiento es una ciencia hay que entenderla. Si no, cualquiera sería preparador, cualquiera sería entrenador, entonces hay que entender la ciencia. Entonces, después, a partir de entender la ciencia, lo hacemos fácil.
Pero precisamente lo que me encuentro es que las narrativas de lo complicáis demasiado, lo complican precisamente con esas cosas. ¿Cómo voy a hacer aquí un raro que no, tío? No. Tensión mecánica, no hay más, ¿sabes? En el grado que la hay que dar, para eso hay que estudiar ciencias de la actividad física, ¿no? Y una vez que sabes eso, pues realmente es todo más fácil de lo que puede parecer. Justo. Pues ahora sí queríamos pasar un poco más a la parte de nutrición y queríamos preguntarte, desde la perspectiva nutricional, más allá de la diferencia en calorías evidente que conocemos, ¿cuáles son las bases para la ganancia de masa muscular y para la pérdida de grasa? Aunque parezca absurdo, las cosas más importantes, esto lo explico mucho en la formación que damos de nutrición dentro del instituto, el cliente llega con un objetivo, que es perder grasa o ganar masa muscular. Tú, cuando recibes ese objetivo, tú puedes tener 7 o 8. Lo primero es que la persona rompa creencias irracionales con la alimentación. Lo primero es que sea consciente que para conseguir eso que él propone va a necesitar 4 meses, 5 meses, 6 meses, 2 años. Entonces, no voy a intentar buscarte la dieta perfecta o la forma de comer perfecta. Voy a buscar una forma en la que tú, los próximos 4 años, ojalá 20 años, te alimentes bien. Eso es lo que un profesional de verdad debería buscar. No pierde 10 kilos en 3 meses. ¿Y después qué? O sea, ¿hay un futuro después de eso? Entonces yo creo que lo principal iría por ahí, por si la persona tiene reflujo, si la persona tiene la escala Bristol, ¿no? Que utilizamos los dietistas, donde vemos las deposiciones de la persona. Si las deposiciones son un desastre, es que el intestino, o sea, el tránsito no está bien del todo, la persona es que tengo gases, tengo hinchazón, pues quizás yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que vamos a ganar masa muscular, pero mi objetivo primigenio es esta sintomatología reducirla, que tú te encuentres bien, que si tú crees que el plátano es veneno, pues decirte que mira, no comas plátano si no te gusta, pero veneno te aseguro que no es una creencia irracional. Entonces, hay como ciertas cosas que en primera instancia se tienen que trabajar para luego conseguir objetivos a largo plazo. Justo. O sea, es un poco, ¿no? Coger esa, o sea, aprovechar ese objetivo que él trae el cliente para también trabajar más cosas, que a lo mejor en su mente era solo yo voy a ganar masa muscular y no me planteo nada más. Y quizás pues podemos incorporar legumbres, podemos hacer la dieta un poquito más vegetal, hacerla más saludable, así que total. Vale, danos quizás 3 consejos prácticos para cada una, para ganar masa muscular o para perder grasa. Para ganar masa muscular, doy uno que los fagocita a todos. Come las calorías suficientes para rendir, para recuperarte, para estudiar, para trabajar, para ser feliz con tus colegas y familia. Que parece una tontería hoy, que demagogo. No, tío, necesitas calorías y no necesitas estar el fin de semana reventado en el sofá con las piernas en altos y quedar con tus amigos porque te has hecho polvo. Es que ya no es que eso sea positivo para crecer, es que es negativo para crecer. Entonces, ingiere los alimentos en la cantidad que necesitas, las calorías, el cómputo calórico, si quieres ganar masa muscular. Para definir, busca alimentos que te sacien, saciedad y saciación, o sea, que acabes una comida, esto es la saciación, ¿no? Esa sensación de, pues que llevo medio plato y ya no puedo comer más. O sea, tener esa sensación en definición es espectacular. Decir, guau, y es que aún me quedan 2000 calorías para el resto del día. Eso es muy positivo para mantener la definición. Luego está la saciedad, es decir, vale, me acabo de comer este plato y en 4 horas pues no voy a tener hambre. Eso es muy top para la definición. Y luego mantener esto en el tiempo. Y vas a perder grasa, o sea, no hay otro. Yo serían los consejos que le daría: buscar alimentos que produzcan saciedad y saciación, y en el caso de volumen, comer los alimentos que te gusten, que te permitan superar las calorías. Y pues si eres un tío rollo, yo que sé, Michael Phelps, que tiene que comer 9000 calorías, pues busca alimentos que reduzcan mucho la saciación y la saciedad, que los hay. O sea, tú eres partidario de, por ejemplo, en esos casos, utilizar ultraprocesados, que bueno, es que la gente cuando habla de ultraprocesados mete a todos en el mismo saco, pero no, hay ultraprocesados que son muy calóricos, pero sí que pueden ser interesantes porque no tienen ingredientes que estén mal para nada, y otros que es cierto que sí que son, pues, vamos, tienen pues muchísima grasa saturada y demás. ¿Pero es partidario de utilizarlos? No soy muy partidario, a veces puede ser necesario, pero de hecho yo lo he hecho en el pasado cuando pues, estaba cerca de 130 kilos. Yo comía muchos, de hecho cenaba 2 pizzas todas las noches y una terrina de helado de 1 litro. ¿Eso te acerca a tu objetivo de ganar mucho peso? ¿Y es saludable? No. Entonces, antes de llegar a ese punto, hay como muchas barreras que podemos ir rompiendo. Por ejemplo, añade miel, metes mogollón de fruta en una trituradora, la trituras y tomas batidos, porque se digiere mucho más rápido, engulles mucho más rápido. Luego tenemos papilla de arroz para bebés. Prácticamente cualquier tipo de alimento que se te pueda pasar por la cabeza para un bebé
es bueno para ganar peso. Entonces, tenemos como muchas herramientas sin recurrir a ultraprocesados. Que llegado a un punto que estás harto de comer, porque ya estás de la comida hasta aquí, que buscar ese sabor extremo, esa palatabilidad te puede ayudar. Sí, soy partidario de eso. Si antes hemos pasado por todas las etapas primeras, pues sí, claro, es una herramienta si tu objetivo es competir en, yo que sé, en taekwondo a alto nivel y necesitas 7.000 calorías y estás hablando, claro, hasta los cojones de la comida. ¿Qué puede pasar? Claro, es que al final lo que importa es el contexto y la variabilidad de esa persona para adaptarse a unas cosas u otras. Entonces, sabemos, por ejemplo, que durante el ejercicio sí que es recomendable ingerir sobre todo carbohidratos simples. Está claro que, por ejemplo, una persona que entrene 45 minutos normal, pues a lo mejor no es tan interesante. Pero tú por lo general sí que sueles recomendar, pues a lo mejor un puñado de chuches o unos dátiles o el típico zumito este de fruta o algo así a gente que sí que entrena realmente duro o hace otro tipo de deportes como los atletas híbridos que hemos comentado antes. Si entrenas duro y el entrenamiento supera los 90 minutos a intensidades altas, puede ser interesante. No soy tan partidario de la glucosa porque puede dar las típicas diarreas, ¿no? La diarrea osmótica, que pues que estás en una carrera popular, te tomas la glucosa y de repente pues te jode la carrera pues porque tienes que ir al baño y todos entendemos sin verbalizarlo por qué. Entonces sí que soy más partidario, por ejemplo, de incluir alimentos con fructosa, un poquito más elevados en sodio. Hay formulaciones que pueden ser más interesantes. Las chuches es una opción para una carrera, no, por supuesto, pero sí que puede ser una opción para entrenamientos largos, yo qué sé, de una hora, hora y media, puede ser interesante. Y Depende del contexto. por supuesto el tema BCAAs, intraentreno y todo eso ya está denostado, ¿no? Los BCAAs es el suplemento más absurdo que se ha creado. O sea, de hecho, esa es tu opinión. No, tenemos suficiente evidencia para saber que las proteínas necesitan una cantidad de bloques suficientes para volver a regenerar tejido. De hecho, los BCAAs lo que pueden hacer es empeorar la síntesis proteica. Entonces, no tienen ningún tipo de sentido. Ni por la premisa de la fatiga. Es decir, se le ha intentado meter muchas premisas para seguir vendiéndolo, porque es un suplemento que una persona que entienda un mínimo de marketing sabe que lo que más funciona para vender es tocar el botón del pánico, ¿no? En plan de, si no adquieres esto, eso lo hacen mucho los seguros, lo hacen mucho, pues, lo veréis en general en cualquier tipo de anuncio. Entonces, los VEDAs impiden que pierdas masa muscular, que es lo que odia la gente, perder masa muscular. Entonces, este es el suplemento. Entonces, bajo ese miedo se han vendido muchísimo y cuando la evidencia ha mostrado que para eso no sirven, se le ha dado la vuelta y se... Es un suplemento que se sigue consumiendo mucho, al igual que la glutamina, por poner otro, que no tiene ningún tipo de sentido. Total. A grandes rasgos, ¿cómo enfocarías el aspecto nutricional de un competidor de culturismo en los meses previos a competir? Pues en los meses previos de competir, poniendo por ejemplo 2 meses previos, cambiaría lo mínimo posible. Hay aquí un efecto muy curioso, esto es impresionante en el culturismo. O sea, la gente cuando empieza, tenemos la presión de la competición, tienes una competición dentro de 2 meses, esto genera una presión. Entonces, aparte suele ser gente como muy cuadriculada, lo que dicen ellos el modo robot, ¿no? De tenerlo todo controlado. Pues el modo robot le metes presión de la competición y al mismo tiempo le metes ese rollo de que no llego, no me veo bien, porque claro, como te falta energía, la cabeza te falla. Entonces tú quieres hacer cosas, tú quieres hacer muchas cosas. Y si cambiamos esto, y si no, tío. O sea, si hemos llegado hasta aquí así, vamos a mantenerlo. Como mucho vamos a bajar un poquito las calorías aquí, pero vamos a mantener los alimentos, vamos a mantenerlo todo. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que llega la semana previa a la competición y empezamos a jugar con líquidos, cambiamos el entrenamiento, hacemos una descarga, una diuresis, sea con químicos o sin químicos, y dices tú, la has cagado. O sea, no hay que hacer nada. ¿Cómo se suele trasladar eso al entrenador? Es que no quieres trabajar. No, es que no hay que hacer nada. Y es que muchas veces no hay que hacer nada. Otras veces sí. Pero yo lo afrontaría desde la premisa de que no hay que hacer nada y si hay que hacer algo es porque el contexto me lo está diciendo a gritos. Esa sería mi Vale. premisa. Y ya en la semana previa, ¿cómo enfocarías la puesta a punto? Pues normalmente se pueden manejar un poquito los líquidos, sobre todo si la persona llega como muy, pues como que aún tiene que perder grasa esas semanas anteriores, pues eso puede hacer que el organismo se estrese un poco. Cuando el organismo se estresa, pues se puede generar cierto edema. Entonces sí que jugaría un poco con una diuresis natural. Ahí se podría jugar. Hay estrategias sencillas, sin estresar mucho el organismo. De hecho, si haces una diuresis muy tocha, también estresas mucho el organismo. Entonces, es que es muy individual. De hecho, hay un preparador en esos momentos es un poco mago.
tiene que ajustar, tiene que conocer mucho de fisiología, pues, mismamente el sistema de renina, angiotensina, aldosterona, saber cómo funciona, saber qué es lo que puede pasar, hablar con el atleta, saber cómo está, cómo duerme, tienes que saber muchas cosas para ajustar. Sí que es cierto que si haces las cosas bien y un mes antes de la competición tienes la piel como un folio, lo que hay que hacer es descansar los últimos días, entrenar muy suave, elevar un poco los hidratos, que la persona esté tranquila, relajada, y es que va a brillar en la competición, va a brillar, no hay Sí, más. es que mucha gente en el tema del culturismo, pues al final sale ya a la tarima y a lo mejor no termina de verse tan bien y echa la culpa, pues, a esa puesta a punto, pero no es la puesta a punto, es que a lo mejor te ha faltado un mes más de perder grasa. No, o sea, la puesta a punto ayuda un poco a esa imagen que puedes dar al final, pero milagros no hace. Sí, y luego la vertiente contraria, que yo tengo visto en persona, porque las fotos engañan mucho y los vídeos, tengo visto en persona gente increíble que luego sale a competir y dices, "Mira, pero ¿qué coño has hecho?". Y de hecho ellos mismos te lo dicen, es que después me he ido a comer 2 pizzas al Domino's y me vi mejor que nunca. Claro, tío, porque has hecho cosas raras con los líquidos, no has cargado lo suficiente, no estaba todo bien como estaba. Entonces, mucho cuidado, mensaje para todos los preparadores, naturales y no naturales, mucho cuidado con hacer demasiados malabares, porque te lo pide el atleta. De hecho, tú eres el entrenador, tienes que generar una autoridad. Si tú crees que no hay que hacer cambios, explícaselo de forma asertiva, explícaselo bien. Vamos bien, no te preocupes, confía en mí, lo vamos a hacer bien. Y joder, nosotros el año pasado sacamos a un competidor que la última competición, pues muy poquitos cambios, nada, y salió espectacularmente bien. Es que si ya llega con poca grasa, ¿qué vas a hacer? Ya, claro, total. Y en esa misma semana, o sea, ya la semana previa a competir, desde el punto de vista del entrenamiento, ¿cómo se enfoca? Pues se mantienen los mismos ejercicios, los últimos con mucha menos intensidad, menos repeticiones por lo que hablamos antes, y no se toca pierna en los últimos días, porque hace que se borren un poquito más. Genera cierto edema por la circulación, hay estrategias, pues pone las piernas en alto, baños con sal de Epsom, hay diferentes cosillas que se pueden hacer para que la persona se relaje más, pero en general yo pierna los últimos 3 4 días o incluso la última semana no la entrenaría. Y el tema repeticiones, que siempre se ha dicho que esa semana antes, pues que a lo mejor lo suyo es hacer repeticiones más altas para terminar de vaciar un poco esos depósitos de glucógeno y demás, para que luego esa carga de hidratos sea más efectiva. ¿Lo modificáis o crees que es un poco bulo? No, de hecho, de hacer algo yo bajaría repeticiones precisamente por lo que hablamos, porque más repeticiones es más fatigas, más acumulación de metabolitos, es más estrés. Entonces, entrenamiento de fuerza para mantener el músculo y ya no vas a crecer. Ahí lo que puedes hacer es perder. Entonces, crecer no vas a crecer. Damos el estímulo, la tensión mecánica que hablamos para que el músculo se mantenga. Sales a andar, a dar paseos, haces bici, estás tranquilo, estás chill, escuchas tu música, das un paseo. Que esa es otra, pues vale, ¿y cuántas horas de cardio tengo que hacer? ¿Y cuánto? Tío, el río más cerca que tengas de tu casa, ve a dar un paseo, escucha los pajaritos, ponte la música que te guste. Es decir, no vivas el cardio como una catarsis tampoco. Disfruta. O sea, esa última semana es para disfrutar. Has hecho todo el trabajo. Llevas 2 3 años, 4 años entrenando como un auténtico animal o animala o lo que coño sea. Entonces, ahora ya lo tienes ahí, disfruta. Esta semana es para ti, te toca brillar, brilla. De verdad que veo mucha gente sufrir mucho antes del campeonato. Es en plan, tío, ¿te está compensando de verdad? Disfruta. Porque he visto a gente disfrutar de los campeonatos y, tío, la experiencia es increíble. Al final la medalla acaba en un cajón ahí, cogiendo polvo. Lo que te vas a quedar de los campeonatos es con la gente con la que has interactuado, con los colegas, con la experiencia con tu preparador, con tus amigos. Te va a ir ver tu familia. Disfruta de la experiencia. Eso es, que creo que es mi consejo. Y repito, la gente, la demagogia. No, coño, es que para mí es lo importante. Y he visto a gente disfrutar mucho y he visto a gente muy jodida en los campeonatos. Hombre, sí, sí, total. Y ya saliéndonos de esa semana previa, pero ahora que mencionabas el tema del cardio, para alguien que quiera ganar masa muscular, controlando un poquillo el porcentaje de grasa, ¿cuántos pasos más o menos de manera un poco general recomendarías o crees que sería lo óptimo? Está ahí como la brecha socialmente aceptada de los 10.000 pasos. A mí me parece que depende un poquito de lo que a ti te pida el cuerpo, o sea, de lo que a ti te pida el cuerpo te va a pedir normalmente sofá. Pero, es decir, si yo soy una persona que está todo el día trabajando sentado, que es así, o sea, a mí me gusta de vez en cuando salir, o sea, digo, si me dejo llevar, pues eso, el cerebro me pide sofá, pero yo disfruto de salir a dar un paseo, me hace pensar en las cosas que he hecho en el día, entonces ese es mi caso. Una persona, por ejemplo, que trabaje en un almacén y que haga 15, 20.000 pasos al día, ¿le vas a poner pasos aparte? No, si la persona ya te dice que tiene un grado de actividad muy alto, depende mucho del caso, depende de la persona, si le gusta, si no le gusta, si prefiere hacer la bici, si prefiere hacer
piscina, depende mucho. Yo no soy muy partidario del tema de los pasos como pauta, la verdad. Claro. Es que al final es lo que venimos hablando, ¿no? Toda la entrevista, que lo único que importa al final es la salud y la mejor forma que tengas de acceder a ella, pues mira, pues bienvenido sea. No te fijes en los demás, no te fijes en si tienes que hacer 15.000 pasos, porque a lo mejor llegas de currar y pues tienes 2 niños con los que también estás. Entonces, bueno. Claro, que puedes Y hacer mm, cosas, es decir, si tienes 2 niños y no tienes tiempo, siempre hay cosas que se pueden hacer, pero lo digo porque puede parecer que huyo de la estandarización, ¿o no? A mí me gusta estandarizar las cosas. Para conseguir un objetivo tú tienes que tener datos, tienes que tener información. Entonces, si a mí una persona me dice: "Joder, a mí después de curar y de acostar a los niños, se queda mi marido con los niños o mi mujer y me voy a dar un paseo de 20 minutos". Esos 20 minutos para mí es el cardio que tiene que hacer esa persona. Y si me pregunta: "¿Pero cuántos pasos?". Tío, que me da igual, esos 20 minutos. ¿Que puedes en verano, porque los días son más largos, hacer 25? Perfecto. ¿Que puedes hacer 30? Más perfecto todavía. ¿Que el fin de semana te puedes ir con la bici? Es que para esa persona el cardio que necesita es ese. Y pongo siempre el mismo ejemplo cuando me preguntan, por ejemplo, ¿qué es mejor, HIIT o LISS? Vale, si a vosotros os llega un cliente y os dice: "Me gusta hacer cardio, tengo que hacer cardio, pero entre currar y el gimnasio tengo 15 minutos. ¿Qué cardio me recomiendas?". Tío, HIIT. O sea, me lo estás diciendo tú. En cambio, otra persona que te dice: "Buah, es que yo vivo aquí, entre las montañas, es que tengo un paisaje precioso, me gusta salir en bici, ¿qué cardio hago?". HIIT. No. Sal con la bici y haz 2 horas de bici. El propio cliente, la propia persona te está diciendo la cantidad de pasos que tiene que dar. Escuchemos más a la sí, gente. sí. Antes has mencionado el tema de los BCAAs y bueno, para entrar un poco en el tema suplementos, sabemos que hay mucho marketing. Antes lo has comentado también con el tema, sí, bueno, de los BCAAs, que precisamente estas empresas de la suplementación pues te generan esa preocupación. Pues eso, no vas a llegar a los requerimientos, vas a perder masa muscular, si no consumes este pequeño nutriente, puedes tener problemas neurológicos. No. ¿Tú qué suplementación crees que de verdad es útil para la gente a pie que simplemente entrena? Joder, muy buena pregunta. Pues, una vez más, la suplementación te la va a pedir el propio cliente, pero a mí hay suplementos que, pues, utilizamos mucho, como es la ashwagandha, para personas la ashwagandha es una hierba, es un adaptógeno, que ayuda mucho al estrés, a cuando una persona, pues tiene demasiados inputs en su vida, porque estudio mucho, porque cuando una persona tiene esa cantidad de estrés, esa percepción del estrés, la ashwagandha ayuda muchísimo. Y lo que hablamos antes de la testosterona, cuando sí tienes unos niveles bajos de testosterona, la ashwagandha puede hacer que te vuelvan a niveles basales. Eso sí, si los tienes bajos, no te va a hacer que te suban por encima. Eso no funciona así. Por ejemplo, ashwagandha para el estrés me parece un suplemento muy top, con mucha bibliografía, que ayuda de verdad, bueno, en definitiva, que es un suplemento a tener en cuenta si tenemos este cuadro de estrés. El Asia, que podemos comprar en farmacia, que es extracto de lavanda, es un suplemento para un cuadro más ansioso, personas que tienen niveles más altos de ansiedad, le puede ayudar. Pero son suplementos que ya la propia gente te lo pide, pues es que llego a casa, me rayo mucho, es que últimamente, es que el trabajo es una mierda, es que no soy capaz de dormir, tengo pensamientos circulares. Tío, vete a la farmacia, prueba el Asia, 80 miligramos y me cuentas. Pues está un poco mejor. Entonces dices tú, vale, es un suplemento que mola, porque, o sea, que mola, que es útil, porque si está mejor, va a dormir mejor. Si duerme mejor, tiene menos apetito por alimentos tipo bollería o dulces o lo que sea. Esto hace que también vaya ganando autoestima porque se controla mejor con estos alimentos. Al estar más descansado y comer mejor, rinde más en el gimnasio. Al rendir más en el gimnasio, tiene más autoestima. Y según va ganando autoestima, va ganando bienestar, pues se va sintiendo mejor en todas las áreas de su vida. Entonces son suplementos que son útiles. Luego suplementos como BCAAs, glutamina, L-carnitina, son totalmente inútiles en casi todos los contextos. Entonces, bueno, va un poco por ahí mi forma de verlo. Y el suplemento más importante, perdonad, el agua. La gente bebe muy poco. La hidratación, lo que se dice, no, el agua es la esencia de la vida, tu cuerpo es 75% agua, tú cuánto bebes, no, yo bebo poco, pero tomo BCAAs. Vale, pues deja los BCAAs y bebe agua. Es mucho más importante. Sí, Es y el, su- otros como, por ejemplo, la creatina, la cafeína. Pues la creatina empiezo a dudar un poco de su evidencia y de su valor a largo plazo, honestamente. Sí que es cierto que me tengo que profundizar más en el estudio de esto, pero sí que creo que se ven resultados a corto plazo, pero a largo ya tengo más dudas, empiezo a tener más dudas. Así que es un suplemento del cual he dejado de hablar ya porque tengo que estudiar más, el tiempo que tengo es el que tengo, pero es un suplemento que de momento he dejado de recomendar. Ujú, curioso. Vale, y respecto a ti, claro, al final llevas ya muchísimos años en este sector.
a mí lo sorprendente me parecería que no hubieras cambiado de opinión en ningún tema. Entonces, bueno, ¿cómo ha ido cambiando tu perspectiva a lo largo de estos años, tanto en el entrenamiento como en la nutrición? Pues mucho, tío. Yo era un cuñado de cojones, las cosas como son. Yo, O yo sea, también, ¿eh? yo, pero es inherente al cerebro humano, o sea, nosotros necesitamos realidades, necesitamos acomodar esquemas de pensamiento. Entonces, sin ir más lejos, yo he sido un firme defensor de una dieta alta en proteínas, porque, claro, no hace daño, y si no hace daño y es lo que se hace, es lo mejor. El huevo es el gol estándar de la nutrición, es pues muchas cosas que pues pasa el tiempo y, de hecho, el eslogan, ¿no?, que tenemos, donde todo el mundo piensa lo mismo, nadie está pensando, pues yo he ido como roto mucho, he ido rompiendo, perdón, muchas creencias. Y yo, joder, hay que estar siempre actualizándose, hay que estar. Pero es como absurdo, tío, eh, que hay cosas que las das tan por hecho que ni las cuestionas nunca. Como por ejemplo el tema del huevo, de la carne, y dices tú, ¿y si las cuestiono? Cago en 10, voy a cuestionarlo. Y te das cuenta que, pues que todos caemos en cuñadeces y en limitaciones, pero bueno, pues esto también un poco el valor positivo de la divulgación, ¿no? Que la gente dice, no, las redes sociales son tóxicas. Y yo, joder, he aprendido que flipas con las redes sociales. Entonces ha cambiado mucho, 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 mucho. Esa es mi respuesta. Muy bien. Si es que al final lo importante es tener la suficiente humildad como para reconocerlo y actuar en consecuencia. Y pues oye, si hay que cambiar de parecer, pues se cambia. Tampoco, de verdad, esto, porque me lo tiene dicho, tío, no creo que sea cuestión de humildad. Es decir, es una cuestión de honestidad intelectual. Que es decir, cuando te dicen que esto es de determinada forma y ves reiteradamente que es de determinada forma, es ya por egoísmo. Es decir, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿voy a ser imbécil y voy a seguir por aquí? O, es decir, es más egoísmo. Es decir, no, no, esto es lo correcto. Yo quiero estar del lado de lo correcto. Quiero estar en el lado de los buenos de la historia, no de los malos. Claro, lo que pasa, eso yo lo entiendo así también, como acabas de decir, pero para alguien como yo, que por ejemplo, pues me sigue muy poca gente, pero alguien que ya movía tanta gente como tú, cambiar un poco de ese parecer, ese discurso, para mí sí que requiere de esa humildad y valor como para admitir que estás equivocado, porque mucha gente que está en tu situación no lo hace porque prefiere seguir, pues a lo mejor lucrándose de ello, ¿no? Hay una analogía que para mí ha sido muy reveladora hace años. O sea, tú imagínate que vamos los tres por el bosque y hay mucha maleza. Entonces, vamos cortando la maleza y vamos avanzando, pero no vemos hacia dónde, no tenemos brújula ni tenemos nada. Y de repente, tú te subes a un árbol y dices en plan, hostia, estamos yendo hacia un precipicio. Y yo, ya, ¿y qué? Y tú, no, que tenemos que cambiar de dirección. Y yo, tío, con todo lo que hemos avanzado hasta aquí, ¿cómo vamos a cambiar de ruta ahora? Estamos avanzando. Y tú me dices, pero estamos avanzando hacia dónde, tío, que nos estamos, ¿sabes? Entonces yo lo veo un poco igual, es decir, la evidencia es tan clara en algunas cosas que la gente siga diciendo, perdón, dentro de 10 años que el huevo es saludable, por ejemplo, digo, es que vas hacia el precipicio, tío. O sea, es que no se sostiene. Entonces, tú quieres seguir hacia el precipicio porque ya has escrito 2 libros, porque has divulgado mucho sobre el huevo. Yo creo que egoístamente, no siendo humilde, sino siendo egoísta, deberías pivotar y dar la vuelta. De verdad, lo creo de corazón, porque es que no. Es que es una cuestión de egoísmo, lo creo de verdad. Es Qué decir, bueno, ¿eh? La analogía buenísima, Marcos. mm, Mm, hacia. Es que ese tema da para mucho. Así que bueno, imagino que ya no cenas a diario 2 pizzas y un McFlurry, ¿no? No sé qué has dicho. ¿Qué patrón, si quieres nos puedes comentar que llevas ahora mismo? Pues llevo una dieta plant-based, 100% por salud. Y la gente me dice, ¿es que eres vegano? Yo digo, no, no, no soy vegano. De hecho, ser vegano implica más cosas, implica pues no utilizar cueros, no utilizar cosas. Y para mí me falta conocimiento incluso para saber lo que es ser vegano. Entonces no me autodenomino como vegano. No lo hago por ética. Si la evidencia me dijese que a cuanta más carne mejor y que viviría más y tendría más hijos y más felicidad, pues comería muchísima carne. Pero como la evidencia me dice que si quiero obtener la máxima salud posible, tengo que llevar una dieta basada en plantas, pues llevo una dieta basada en plantas. Entonces, Muy mi bueno. alimentación actualmente va por ahí. Sí, un poco el diferenciar una cosa es, o sea, que el veganismo incluya una dieta 100% vegetal, no hace que todo el mundo que lleve una dieta 100% vegetal, pues sea vegano, efectivamente. Me imagino que, no sé, estos cambios a lo largo del tiempo de postura en ciertos temas o incluso este cambio de dieta que últimamente lo has ido comentando un poco más en redes, no sé si ha podido generar cierta incomodidad en tus seguidores. ¿Cómo te ha afectado a nivel de repercusión en redes? ¿Qué respuesta has recibido? Es la primera vez que noto que me odian de verdad. O sea, hay gente que ha reaccionado muy duro, pero eso me hace incluso ser más consciente, ¿no? De decir,
Porque yo también tenía tan asentado lo del huevo, imagino que conoceréis a Datos de Ciencia, ¿no? A Gonzalo Sí, Quesada. estuvo en el podcast. A mí genuinamente me caía regular mal. Dice, pero este tío, ¿qué coño dice? Es como, tenemos ciertos aspectos tan asentados que piensas que el que dice otra cosa que va en contra de algo que tú tienes tan asentado, que te está atacando, o sientes cierta vulnerabilidad. Entonces, lo entiendo, pero al mismo tiempo digo en plan, tío, porque hay gente que me decía que esto es súper curioso, con todo lo que he confiado en ti, con los años que te llevo siguiendo y ahora me sales con esto. Joder, tío. Y que yo, en plan, me parece perfecto, o sea, me parece increíble, pero si tanto has confiado en mí, lo cual has decidido tú, yo no te he obligado, intenta abrir una puertecita, confiar un poquito más, porque a lo mejor, entonces, lee las dos partes. Es como, yo qué sé, mi amigo o mi pareja me trata mal, vale, déjame hablar con él también, o sea, vamos a escuchar las Mm. dos partes, ¿no? ¿Por qué digo esto yo? O sea, estoy jodiendo mi reputación, estoy haciendo que mucha gente como tú reaccione negativamente. ¿Por qué? Busca un poco. Pero sí que es cierto que recibí mucho, pero bueno, Joder. mucha Si gente es que me encima, llegó, ¿qué? no, es que encima en tu caso, eres una persona que todo lo que has ido diciendo, coño, no lo has dicho por decir, has ido demostrando y diciendo, mira, esto lo digo por esto, porque la evidencia dice esto. O sea, no es que de la noche a la mañana tú dijeras, ya está, y sin dar ningún tipo de argumento para defenderlo. Al revés, has sido súper, pues eso, súper claro, súper transparente. Claro, además, yo digo siempre, tío, es que ya no es cuestión de ser claro, es cuestión de duda de lo que te digo. Es decir, yo digo que te pongo la información encima de la mesa. Mi responsabilidad acaba ahí. O sea, tú has confiado en mí todos estos años y te estoy diciendo que me estaba equivocando. Entonces, no debiste confiar tanto. O sea, la confianza llega hasta el punto en el que yo te doy información que creo que es veraz, está bien que tengamos ese vínculo, esa fe, pero coño, duda, lee, también me puedo estar equivocando ahora. Pues, creo que menos, pero puede ser. Es decir, es que lo bonito, el pensamiento científico es el hecho de dudar. De hecho, el propio método científico pues, tiene los principios de falsación, ¿no? De replicabilidad. Entonces, si realmente tienes una mente, un pensamiento científico, es que dudar es que es como una necesidad, o sea, es como, es lo lógico. Entonces, bueno, entiendo las reacciones de la gente, son reacciones que yo, como os digo, también he tenido hacia algunas personas, no tan viscerales, yo no voy a confrontar así a nadie, pero bueno, pero sí que es cierto que, de hecho, me han hecho hilos en Twitter bastante duros, bastante duros. Y bueno, los vivo desde, estoy haciendo lo que tengo que hacer y ya está. No sé. Estoy haciendo lo mejor para mí, para mi negocio, para mi salud. Pues Bueno, sí. Yo creo que es que también es un tema complejo porque involucra eh, cosas incluso personales, ¿no? O sea, que te digan que un alimento que a lo mejor has comido en casa de tu abuela durante toda tu infancia, pues eso dentro de ti también, aunque tú no te des cuenta, yo creo que te duele y genera ese rechazo hacia quien te lo está diciendo, pese a que te esté demostrando el porqué, ¿no? Pues bueno, es un tema bastante difícil. la gente me decía, es que en casa tenemos gallinas camperas y es que me vas a decir que yo te digo lo que dice la ciencia, que tú te quieras comer el huevo, la gallina y yo qué sé, y el corral entero. Yo no sé, estás decidiendo tú. Es decir, volvemos a lo mismo. Ahí tienes la información, mi responsabilidad acaba aquí. De hecho, si me contratas, me voy a adaptar 100% a tus preferencias. Poquito a poco voy a intentar incluirte alimentos que te favorezcan una mejor salud, pero siempre decidiéndolo tú. Es decir, yo como profesional me adapto 100% a lo que tú quieras. Es decir, tú eres el que mandas como cliente. O sea, mi intención es reconducirte en todo caso, educarte un poco, pero tú come lo que quieras, faltaría más. Y, Marcos, ¿no crees que esta reacción tan visceral se da porque hay una implicación moral o ética? O sea, si hubiera sido, que no lo sé, pero al escucharte ahora hablar, pensaba, si a lo mejor es un cambio de postura simplemente en cuanto a algo como más, no sé, aséptico, tipo reparto de macronutrientes, pero al conllevar esta asociación que ya se te vincula como, pues imagino, Marcos es vegano o lo que fuera, por esto quizás es un poco, ¿no? Ese componente más visceral o no lo sé, ¿cómo lo ves tú? Cada persona lo vive de alguna forma. Hay gente que lo vive desde el punto de Agenda 2030, que cree que es un movimiento político. Hay gente que, yo no sé ni lo que es la Agenda 2030, y creo que la gente que me lo comenta tampoco. O sea, yo de Tampoco, verdad, seguro. la política es de las cosas que menos interés me genera del mundo. Es como, yo sé que es como un círculo que tiene diferentes colores y no sé lo que implica. Entonces, por ahí no va. Hay gente que cree que es más desde un postulado vegano, ideológico, de izquierdas, y yo digo, lo que tú quieras. O sea, soy un profesional de la nutrición, entonces te tengo que decir lo que hay a nivel nutricional. Y luego hay gente, los que ya entran dentro de este marco de nutrición, que dicen, eso es por marketing, por vender tus servicios. Y yo digo, si tú me estás acusando, ves la cantidad de seguidores que tenemos, probablemente podrás ser consciente de que hay otras
100, 200, 1000 personas acusándome. ¿Tú crees que esto es positivo, de verdad? Entonces, no, tío, tienes ahí la evidencia, léela, tienes perfiles como los de Gonzalo Quesada, búscalos. eh, es que mi responsabilidad acaba ahí, de verdad, piensa lo que quieras. O sea, yo voy a dejar de comer huevos, voy a dejar de comer lácteos, animales, mis analíticas me dan mejor, sé que la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en el mundo, sé que tengo varios antecedentes familiares, sé que yo no quiero ser uno de ellos, sé que quiero pasar mucho tiempo con mi pareja, sé que quiero tener hijos, tener una vida feliz, y decido no comer estos alimentos porque sé que van en detrimento de eso. Te digo que esto es lo mejor si buscas lo mismo que busco yo en este caso. ¿Que quieres tomar otro camino? Estoy totalmente chill con ello. Te acompaño, te apoyo y a por ello, amigo. Pero creo que por Ya, ahí qué bueno. Y ¿cómo fue ya separándonos de los que critican, sino para ti, cómo fue un poco esa disonancia cognitiva? Porque yo creo que al menos, no sé si todo el mundo, pero seguramente nosotros tres, yo al menos he pasado por eso, o sea, yo también tuve un momento sí, de descubrir, digamos, o sea, de darme cuenta que el huevo quizás no era tan bueno como pensaba, o el momento en el que transicioné a una dieta más vegetal, pues también fue un momento de cuestionarte, de esa disonancia cognitiva, cogerla y decir, vale, ¿quiero seguir abordándola simplemente ignorándolo o voy a abordarla cambiando algo de mis actos? Y también puede ser un poco duro, no sé para ti si te supuso así un poco esa gestión o fue algo más que fluyó. no, a ver, yo, para mí, en mi caso, de que me preguntas mi caso, yo sí que soy bastante duro conmigo mismo en general. Entonces, yo vivo con la sensación de que soy imbécil para casi todo, entonces quiero ser menos imbécil en algunas cosas. Entonces, yo teniendo ese mindset, esa mentalidad, como que intento estar muy abierto a todo. Y sí que es cierto que si no pensara así, me sentiría muy desencantado con el sistema formativo en cuanto a nutrición, porque ¿qué nos enseñan? A volcar en un Excel alimentos que se consideran saludables. Toma, la asignatura de alimentación equilibrada. Haz una dieta equilibrada. Yo digo, vale, pues entre 3 y 5 piezas de fruta, carne, por las proteínas, tal. Empiezas a meter alimentos y dices tú, claro, pero si realmente coges los alimentos de forma aislada y empiezas a compararlos unos con otros, que la nutrición se debería enseñar así, 5 piezas de fruta, ¿por qué? ¿Por qué no 6? ¿Por qué no 13? ¿Por qué no una? Entonces, tú cuando empiezas a comparar alimentos y dices tú, vale, carne roja con pescado blanco. Impacto o resultados en la salud según la evidencia. Pescado blanco es mejor. Entonces, ¿el pescado blanco es bueno? Depende con que lo compares. Si lo comparas con nueces, ganan las nueces. Entonces dices tú, vale, entonces si busco salud, carne roja, pescado blanco, nueces. Voy a elegir nueces, vale. ¿Qué más opciones tengo? Pescado blanco contra legumbres o huevo contra legumbres. ¿Quién gana en resultados de salud? Las legumbres. Entonces, vuelves a la asignatura de alimentación equilibrada y dices tú, borrar y voy a poner legumbres, nueces, semillas. Tienes el mismo rendimiento en el gimnasio. Pierdes probablemente más grasa porque es una dieta con bastante más saciedad y saciación. Entonces, mejores resultados en la composición corporal. Y esto se ve en muchos estudios metabólicos de custodia, etcétera. Tienes mejores resultados en la salud. En mi caso particular, ya que me has preguntado, yo cuando me estreso mucho, lo noto en la piel. Me salen como rojeces en la piel, como cierta dermatitis. Hay gente que pues, lo somatiza en el intestino. Desde que como vegetales integrales, la piel está espectacular. Entonces, noto tantas cosas positivas. La ciencia me dice que voy a vivir más, que voy a vivir mejor, me lo dice de forma reiterada y consistente, y digo, porque tengo esa mentalidad de voy a intentar ser un poco menos tonto cada día, pero si realmente dijera en plan, Buah, es que he aprendido mogollón, me he hecho 4 másters, he escrito 4 libros, me he leído a no sé quién, esa sensación de me han engañado puede ser muy traumática. Entonces yo eso no lo viví porque tengo una mentalidad más de, pues soy un tonto en casi todo, que no es humildad, es que todos tenemos mucho que aprender de todo. Entonces, para mí no fue traumático, bueno, fue traumático lo demás, cuando empiezas a divulgar quizás y ves que la gente reacciona de forma tan visceral, pero bueno, tampoco, porque yo es lo que tengo que hacer y ya está. No, no hay nada más. Ya, gestionarlo y ya está. Vale. Hemos mencionado, por aterrizar un poco, hemos mencionado varias veces el tema del huevo. Ahora mismo, ¿cuál sería tu posición respecto al consumo de huevo? Pues que en comparación con otros alimentos, si lo que persigues es salud, quizás no sea la mejor elección. Ese es mi posicionamiento. Porque obviamente cuando comparamos alimentos, de hecho vi ayer un post en redes sociales que decía como que si tienes miedo a que no te atropelle un coche, a que no salgas a la calle, es en plan, sí, tú puedes tomar decisiones en base a salir a la calle o no salir, a fumar o no fumar, a beber o no beber, es que comer tienes que comer. Entonces, lo que estás eligiendo de alguna forma es entre ir por una carretera segura y sin baches o ir por una carretera llena de baches. Entonces, como comer vas a tener que comer, porque es inherente al ser humano,
los alimentos que elijas importan y mucho. Entonces, mi posición respecto al huevo es que como comer vas a tener que comer, elija aquellos alimentos que te permitan vivir mejor y vivir más. Eso es. Sí, claro, que bueno, entre comerte un bollo y comerte un huevo, pues comete el huevo, pero claro, tienes que explorar qué otras opciones tienes más saludables, que encima en nuestro contexto tenemos, por suerte, la fortuna de poder adquirir el alimento que queramos. Entonces, bueno, no tenemos esa necesidad de tener que comer huevos sí o sí. Así que, bueno. Y respecto a la proteína, porque claro, igual que el huevo sí que es cierto que todo el mundo tenía un poco ese run run del debate de nuestras abuelas diciéndonos que a lo mejor no era tan bueno porque el colesterol. La proteína sí que es un shock que te digan, y más desde sectores como el culturismo, de pasar de 3 gramos a 0,8, que son las recomendaciones oficiales. ¿Tú qué opinión tienes de la proteína? Pues justamente lo que has dicho, es decir, lo que importa es el cómputo calórico. Mismamente, los carbohidratos, si tú comes legumbres, pues llevas una dieta moderada alta en carbohidratos. El glucógeno es un protector de la masa muscular, es decir, no hay ningún tipo ni de plausibilidad biológica ni de razón de peso como para ir a márgenes de 2 gramos de proteína por kilo, 2,5, 1,6, no es necesario. Y de hecho da mucha tranquilidad. De hecho, la proteína suele ser como un estresor que tenemos ahí de tengo que llegar a mis proteínas al final del día. Y es en plan, ese estresor, sácatelo, ¿por qué no? Llega a tus calorías, come la comida que te guste, que tengas que comer, y eso es suficiente. Pues es esencialmente lo que has dicho. Genial. Ya antes de pasar al bloque final, que te haremos unas preguntitas así rápidas y más, te quiero hacer una última pregunta. ¿Qué diferencias ves respecto al tema de la evidencia en el entrenamiento y respecto a la evidencia en la nutrición? La evidencia en entrenamiento la veo bastante más profesionalizada y seria. Sí que es cierto que las ciencias de la nutrición es un poco más cachondeo, es un poco más... mm, vas un poco arrastrado porque es que claro, es que cuando uno entras en la comparativa es que de todo pierde su propio peso. Es que los alimentos hay que compararlo. Es decir, ¿qué es mejor, un press banca o un crossover? Pues es mejor, depende, para el pectoral es mejor un crossover porque das esa tensión mecánica. Es decir, en el entrenamiento, la ciencia del entrenamiento es como más, está más profesionalizado, por decirlo de alguna forma. De hecho, cuando ves libros de nutrición, tío, que te dice alguno, si quieres evidencia científica, lee mi libro. Y es como, vale, pues me compro el libro, lo leo, veo las evidencias y lees estudio por estudio y ves que no cumplen criterios mínimos de validez. Entonces dices, ¿estas son las ciencias de la nutrición? ¿De verdad? Y luego, claro, si además con esa evidencia escribes un libro, es una persona que ha escrito 4 libros, que va a la televisión, que va a podcast, que tiene reputación, que como se suele decir, como dicen mis padres, gente de renombre, y que además son como muy, como no me sale la palabra, como que tienen muy buena oratoria, son como muy persuasivos. Pues claro, convencen a una gran masa de personas que creen que la ciencia de la nutrición es eso. Pero cuando te adentras en la ciencia de la nutrición, ves que es un cachondeo. Entonces la Claro, veo porque bastante encima precaria. los argumentos que usan son bastante convincentes, porque claro, si te dicen que la carne, tiene todos los aminoácidos, que tiene muchísima proteína, que tiene carnitina, que tiene no sé qué, que encima son cosas que luego, pues, que no son trascendentes, pero claro, la gente lo oye y la conclusión que saca es: "Joder, es imposible que la carne, encima me está diciendo que llevamos millones de años comiéndola, no sé qué, es imposible que sea mala". Entonces, bueno, pues ese es uno de los problemas de la Ya, pero nutrición. es que pensamos que tenemos 2 años de historia, es que hace muchos más años también nos comíamos entre nosotros. ¿No? Es decir, ¿por qué no comes perro? ¿No? Porque es cultural, ¿vale? Pero vaca sí, ¿por qué? Porque es costumbre, porque se ha hecho siempre, ya, pero ¿qué implica para la salud? No lo sé, y es en plan, vale, pues si dejamos de lado la ciencia, pues entonces pues no, cogemos las lanzas y los cuchillos y peleamos todos y ya está, pero la Y ciencia dejamos debería ser y más seria. dejamos los móviles, que es lo primero que debemos hacer. Genial, pues ya vamos a ir cerrando la entrevista y te queremos hacer una serie de preguntas cortas. Y empiezo yo preguntándote cómo crees que habrá evolucionado el sector del fitness dentro de 20 años. Uf, pues todo el mundo, todos los profesionales usarán el índice de hipertrofia. Una respuesta. Total, la tenías clara. ¿A quién nos recomendarías invitar al podcast? ¿A quién os recomendaría invitar al podcast? Hmm, a Víctor Manuel Iniesta, a mi compi, mi socio. Una de las personas más inteligentes que he conocido. Muy bien. Anotado. Vale, respecto a tu alimentación, ya nos acabas de decir que la has cambiado recientemente. ¿Qué crees que aún así podrías mejorar?
Podría incluir más vegetales integrales. Sí que es cierto que llevo una dieta libre de carnes, de productos derivados de animales, pero me gustan mucho harinas refinadas, panes y demás. Y sí que es un objetivo de mejora que tengo, pero pues me gusta y elimino grasa saturada y colesterol de mi dieta, pero tengo ahí esas cosas que me gustan tanto, como tú decías, de la niñez, que me cuesta quitar. Entonces, un objetivo. Bueno, ¿quién ha sido tu principal referente en lo laboral? Uf, ha cambiado mucho. Aunque esté muy lejano, Elon Musk es alguien de quien aplico muchas estrategias. Me inspira mucho. Muy bien, curioso. ¿Qué proyectos tienes para este 2025? Que se Pues puedan, que se puedan contar. sí, cada año hacemos un por dos en facturación, en crecimiento y demás. Entonces, mi intención para este año es hacer un por dos. De nuevo. Bueno, pues nada, mucha suerte. Y por último, recomiéndanos 3 o 4 recursos sobre entrenamiento, nutrición, que puede ser documentales, libros, papers, cuentas de Instagram, lo que consideres. Vale, sobre nutrición, si te gusta la nutrición seria y te gusta el razonamiento, recomiendo a Gonzalo Quesada encarecidamente por encima de todas las cosas. Si Creo que alguien no se lo ha escuchado, el episodio 5 de Buenas Migas. si tenéis un episodio aquí, escuchadlo porque ese chaval es increíble. Ese sí que es humilde, me cago en Dios. Ese sí que es Y humilde tanto. con todo lo que sabe, lo que tiene que aguantar. Ya simplemente recomendaría, si te gusta la nutrición, lee, escucha y aprende de Gonzalo Quesada. Y poquito más. Y que escuchen el podcast de Buenas Migas porque se está muy a gusto y por lo que veo traen a gente muy guay. Así que escuchad el podcast de Gonzalo Quesada. Y he visto, por cierto, el de Miguel, de Nutre Conciencia. Ese chico es espectacular. Así que ahí tenéis Es otro un más crack, sí. para aprender. Y poquito más. Qué bien. Pues nada, ya tienen Y, tarea. y es plant-based y RDL Nutrición también. Eso es. Eso es. Bueno, y ya si quieren seguir también rematando, pues bueno, cultura de gym, evidentemente no hacía falta comentarlo, pero bueno, aquí lo tenemos. Así que bueno, Marco, ahora sí que hemos llegado al final. Muchísimas gracias, ha sido un placer y espero que la gente haya podido aprender mucho del podcast. He estado muy a gusto y espero que triunfe mucho este podcast porque se está muy a gustillo con vosotros. Así que muchas gracias por la invitación, de verdad. Muchas gracias, Marco. Hasta luego. Mil gracias. Chao.